enciende, sube la ciudad. Hola, 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 ¿cómo están todos? Hola, bienvenidos a un martes más. Esto es Mandale Cumbia. Bueno, y acá estamos con dos compañeros nuevos, son nuestros invitados de la nueva luna. La rompen. Ahora los vamos a saludar, los vamos a presentar, pero antes quiero mandarles un beso enorme a mis Mate de compañeros que tarde hoy no no se están. baja la tensión. Besos De 4 a gigantes. 6 explota ¿Puedo la repetir? transmisión. Yo lo conozco por la tele, no tengo el placer de conocerlo ni a él ni a Rama tampoco. Ay, no, no sabe lo que se pierde. Tito está con el tema del mundial porque Mándale eres un cumbia, reconocido se periodista prendió la deportivo. señal. Mándale Así que bueno, cumbia, está que esto arranca ya rama. Y chiche mente en fuego sin chicos, parar, increíble. lo enciende, sube la ciudad. Increíble. Bueno, Ramita, beso fuerte, abrazo grande. Recupérate de tu gripe porque, bueno, los problemas climáticos, viste, que nos afectan a todos. Ahora sí los vamos a presentar. Esos son unos grosos. Muchas Esos gracias. son los de los temas que están en el cumpleaños del nietito al abuelito. Se la rompen. ¿Viste cuando estás de joda que decís, ay, la puta madre, esto es una... Uy, perdón. Pip. Cuando decís, ay, qué embole esta fiesta, y te ponen la nueva luna y decís, wow, ahora sí agarro un trago y ahora sí los vamos a presentar porque ellos son lo más. Hola, chicos. Hola, Pame, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Un ¿Cómo placer. estás? Bueno, presentate tu nombre. Bueno, mi nombre es Gabriel Silva, vocalista de La Nueva Luna. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias por invitarnos. Tendríamos que haber venido la otra vez, pero bueno, también estamos con compromiso, ustedes también. Así que bueno, un placer enorme de estar acá nuevamente acá en Inc. y en Dos Reyes Stream Dos Reyes Stream y Inc. en Mandale Cumbia. Mandale cumbia, obvio. Bueno, un placer tenerlos. Muchas gracias. Sí, queríamos tenerlos hace rato. Y Javi, Bueno, yo soy Javi, guitarrista de la banda. Bueno, hace muchos años ya con la nueva, trayendo toda esta música. Bueno, con Gaby, vamos de acá para allá. Gracias a Ing, bueno, obviamente a Dos Reyes esta ocasión por la invitación. Y siempre que venimos la pasamos muy, pero muy lindo acá. bueno, hoy nos van a cantar, les vamos a hacer preguntas. Obvio, sí, para eso estamos. No, increíble. Yo quiero saber todo del tema de la nueva luna. Quiero saber qué hacen detrás de un escenario. ¿Cómo es su vida privada? ¿En serio querés saber eso? Quiero saber también. Yo quiero saber todo. No, realmente estoy muy interesada en saber cómo es la vida de un famoso y después, qué hacen después, ¿no? De la vida cotidiana. ¿A qué se dedican en la vida cotidiana? Tenemos una compañera ahí que está tomando fotos. Ella es Paula Cabrero. Beso. Y bueno, feliz de tenerlos acá, chicos. Cuéntenme un poquito de la nueva luna. ¿Cuánto hace que están ustedes? Bueno, ya la banda viene hace casi 40 años ya, va a ser de la nueva luna, del inicio del Chino, Marcelo González, es el inicio de todo esto tan bonito que recorre todo el país y también el mundo, porque bueno, no solamente los países limítrofes, sino que también diferentes comunidades argentinas en todo el mundo, se escucha mucho la nueva luna y bueno, ya van a ser casi 40 años de todo esto y bueno, y él sigue estando presente. Nosotros lo llevamos a cada lugar, a esta música, y bueno, es bien recibida en cada parte del país, hacemos fiestas enormes, nacionales, provinciales, boliches, así que bueno, están todos invitados a disfrutar del show de la Nueva Luna. Están en todos lados siempre. ¿Vos estás desde los comienzos Mirá, de la nueva luna? Nosotros con el Chino desde un principio creamos, éramos muy chicos, siempre cuento esto, un Contanos. prólogo, y los dos nos peleábamos por nombres de grupos, ¿no? Entre ellos estaba La Fuerza Joven y La Luna Nueva. Que era La Nueva Luna, luego fue, ¿no? Claro. En un estudio de grabación, siempre lo recuerdo, Fonodisc, de un gran amigo, que bueno, que fue autor de los temas de Comanche y de un montón de grupos, íbamos ahí, y de ahí nació, bueno, dijimos esto, lo otro, uno se queda con un nombre, y así que con el Chino empezamos este recorrido tan bonito que es hoy La Nueva Luna, ¿no? Creando canciones, Él venía a casa, igualmente el centro de todo esto es el Chino, que él se acostaba en casa, escuchábamos discos en esa época,
y se armaban las canciones, las primeras canciones de la nueva, introducciones, así que sí, se puede decir que sí, en principio. Mirá vos. ¿Y cómo va con el comienzo, con el pasar de los años? Cuando muere el Chino, el mago se va de la banda, ¿no es cierto? Ahí vos ya estabas. Sí, traidores hay en todas las películas y... ¿Traidores? ¿Por qué decís traidores? Porque ¿Te en la referís vida, a en la qué? vida, en la vida en general. Y, ¿Un nombre? no importa. Mm. Chan. Lo que digo es que, por ejemplo, cuando el Chino, bueno, nos deja, Sí. la Nueva Luna, a mí me llaman automáticamente de una compañía discográfica para decirme, me proponen continuar ya con lo que es la Nueva Luna. Yo digo, no, es muy pronto, porque es una falta de respeto. Era mi amigo, lo que era el Chino, lo que significa hoy, significará Claro, siempre. sí, sí. Y digo que no. En cambio, otras personas que se pusieron los nombres acá en la mesa, ya falleció el Chino, no me acuerdo si era un día martes, un miércoles, lo estaban velando y ya la semana estaba anunciado esa otra persona que iba a tocar en otro lugar, ¿viste? Falta de código, de ética, de amistad, de cariño, de afecto, de sentimiento, de todo, ¿viste? Ah, lo Así ves que- como un traidor. No sé a quién te referís. Vos lo nombraste. No, lo que pasa es que tenés que tener un poco de Yo pregunto respeto. sobre lo que vos hablás, claro, pero ¿él se va con la Nueva Luna? ¿Con No, el la nombre marca, de la Nueva Luna? No. la marca de la Nueva Luna, es más, te voy a decir un secreto, nunca estuvo ni a nombre del Chino. ¿Seguro? Nunca, jamás, Mirá jamás, jamás. vos. Estuvo a nombre de, bueno, de muchas personas. Un amigo mío, Ricardo Cabello, que ya tampoco está, que era un gran vendedor, programador de muchos boliches, de escombros, bueno, muchísimos boliches de todo el país. Y bueno, hasta que yo en el 2020 me dicen, che, Javi, bueno, me vuelven a proponer, yo lo venía pensando y digo, bueno, me preguntaba a mí mismo, preguntaba a él, ¿no? En las charlas esas interiores que siempre existen con las personas que queremos. Y digo, bueno, este es el momento, ahora sí, digo, porque todo lo que escuchaba que estaban sonando era, hay chicos que tocan muy bien, pero los que deberían haber llevado lo que era la nueva bien arriba, no lo estaban haciendo, y bueno, y así que empezamos con esto, y Vos bueno, hiciste tu duelo. ¿Cuánto obvio, duró tu duelo? 3 años casi. Bien. 3 años. Era un amigo que quería mucho, que respetaba mucho, y creo que todos así, los amigos reales, deberían haberlo hecho, ¿no? Que bueno, que ¿Y no. crees que él está contento con que vos estés al mando de la Nueva Luna? Y no es que lo diga yo, sino que las cosas que suceden te van demostrando. Vos vas a lugares que estuvo él presente, amigos que compartían él, tanto empresarios de Corrientes, Chaco, Formosa, del sur, de Buenos Aires, de todos lados, y te dicen, che, qué bueno que están haciendo esto y suenan igual. Así que para el alma es algo muy, muy bonito, ¿viste? Y él, yo sé que además está presente, lo mencionamos en cada show. Este es el show de la Claro. Nueva Luna. Y el pasan Chino. cosas en los shows también que, Sí, que demuestran sucede. que él está ahí. Ah, Sí. ¿sí? Bueno, me pasan. vas a contar ahora algo de Sí, eso. una de las que pasó, Sí. por ejemplo, estábamos tocando, que siempre lo cuento, pero bueno, como dijo Mirta, la gente se renueva. Por supuesto, sí. Estábamos en la localidad de Gleu, en una feria muy grande que ya había mucha gente, más de 5.000 personas. No había viento, ese día no había nada. O sea, era una noche tranquila. Y siempre hay un tema que nosotros hacemos que se llama Todo me recuerda a ti. Y cuando Javi empieza con los acordes de la guitarra, se levantó un viento, pero fueron 3 segundos. Fueron 3 segundos y... Una ráfaga. Claro, y ahí yo dije, ahí todos se dieron cuenta, los chicos de la banda, que el Ay, Chino no, estaba ahí. qué increíble, ¿no? Igualmente el lugar donde vamos, por ejemplo, a veces vamos a comprar en colectivo, te lo puede contar Javi, Sí. suena la Nueva Luna. Ay, sí. En todos Y lados. sí, Y es la una verdad que señal para ustedes. para escuchar la nosotros Nueva que por Luna. ahí él cree más en las señales. Sí, y somos. bueno, sí. ¿Qué señales No, sí. y tuviste bueno, nos vos pasa, por en ejemplo, lo personal, Javi? en esta que te cuento de que muchos proponían continuar con la nueva y que yo decía no, y yo preguntaba realmente, che, le pregunté, es decir, en un interior, por respeto, uno habla, ¿no? Como dije, con los seres queridos, y decía, es momento, está bien, viste, todas las preguntas me hacía yo era autocrítico también, ¿no? Porque era el Chino. La Nueva Luna para mí se fue con el Chino y yo decía, salir de nuevo con la Nueva Luna. Y sabes que cuando yo hacía esas preguntas, por ejemplo, iba caminando por Quilmes o Morón o cualquier parte de Buenos Aires
cuando me hacía esa pregunta parecía algo a propósito, que alguien me estaba escuchando y ponían en una disquería choque de cometas. Bueno, salían las canciones del Chino. Estaba, no sé, en una casa de ropa y estaba, algo me recordaba a él y ponían la canción. Y decía, no puede haber tanta coincidencia. ¿Está bien? Decía yo, ¿está bien lo que estamos haciendo? Increíble, ¿no? Cuando te llegan esas señales. Le mando saludos ya que estamos. Sí, bueno, hablando todo esto de lo que es, fue y será la Nueva Luna. Le mando un saludo a Sebastián Toledo, que es uno de los timbaleros, el timbalero principal, el hornero, que está mirando mirá. el programa. Bueno, un besito. Y que Un bueno, besito al hornero. ahora esta semana nos vamos a juntar con él, con Seba, ¿viste? Bueno, porque dice Javi, sí, la esencia está acá. De la Nueva Luna, así que nos vamos a estar juntando, y bueno, esto es la Nueva Luna, no hay más vuelta que darle. Es la Nueva Luna, sí, tal cual. Y contanos vos, ¿lo conociste al Chino? No llegué a conocerlo, a Marcelo lo he visto por una sola vez, fui a ver un show de él y me quedé impactado con la energía que tenía arriba del escenario, tanto él como los músicos, cómo bromeaban entre ellos, porque eso era alegría arriba del escenario, la Nueva Luna. Y no llegué a conocerlo. Una vez me lo crucé, sí, yo tocaba una banda de barrio y nosotros hacíamos la Nueva Luna, hacíamos el show de la Nueva Luna. Sí. Y no sabíamos que estaba la Nueva Luna después de nosotros. No, O sea, él crees. venía de... ¿Qué Porque se siempre siente? jugaba al fútbol en Quilmes, me acuerdo, él. Y venían con los shorts de fútbol, todos subiendo así nomás. Y nosotros bajábamos y ella estaba subiendo el sonido. Y cuando lo crucé al lado, no, la energía que el Chino tiene, la verdad. Energía, no, Y increíble. es la que tratamos nosotros de dar en cada show también. Y bueno, no sé, habrás visto algún video seguramente. Sí, por supuesto. Yo los y bueno, sigo, los he visto en vivo y también. es la misma claro. energía que transmitía el Chino arriba del escenario. Mirá Aparte de las vos, giras qué con él, lindo, ¿no? aparte de la gira con el Chino, eran no te podías dormir. ¿Cómo era porque- una gira con el Chino y que no te puedas dormir? No, el Contame Chino, eso. no, era terrible. Bueno, en esa época éramos adolescentes, no éramos chicos, en muchos casos, y te dormías y te amanecías todo mojado porque te bañaban arriba de la cama. Ah, Había esas bromas que se Cosas hacían que no se antes. pueden- ¿no? había O que bromas te más. pintaban la cara. Había las bromas uñas. más. ¿Cuál era una broma más fuerte, así más pesada? Más fuerte y. Contale porque la gente Leva- quiere saber. Levantarte con chirlos en Las las nalgas entre todos, así que bueno. ¿Pero que no te dabas cuenta? ¿Te despertabas ya con y el no, porque chirrito? el que primero que se Fuerte, dormía ¿eh? era el que. Pero contá que eso pasa todavía. Nah, ¡Basta! éramos chicos y aparte era mucha confianza. Mando saludos a Panky, a Novenové, a tanta gente, a Cenizo, bueno, a tanta gente de esa época de la nueva, a Dani de la Cruz, que hoy está tocando con Pablo Lescano. Ay, mirá, lindo, bien. El trompetista. Ajá. Y bueno, había muchas Bueno, cosas. otra de muchas. esas bromas. Oh, no, hay ¿Por qué miles. quiere entrar en detalle? Yo? Hay miles, hay miles. No, porque yo me imaginaba esas bromas que te pintaban las uñas a los hombres o que te pintaban la cara. Pero No, esto era veo un que poquito acá más- va Bueno, el- pero eso no son bromas. del Él se chirri- pinta las uñas. Ahora no la trajo pintada, El ¿no? chirri- Chirrito, Para, es más. para el momento para el contexto de la vida que vivimos actualmente sería algo más cavernícola, eran otras cosas, otro tipo de juegos más bruscos, de chicos, No me los quiero de chicos de imaginar. barrio, nada, sí. El que se dormía primero era cartera, como dice, ¿no? La broma nuestra son muy Las sencillas, tuyas de ¿viste? ahora, a ver, No, de contanos robarse un los poquito. colchones y todas esas cosas, no, pero... Sí. no, así, Cuando se van de gira. esconder los colchones por ahí. Pero Escúchame, así, a ese ¿y nivel. se roban mujeres también? No, en no. lo que es la movida No, tropical. cada cual tiene su familia por ahí. Ah, ustedes tienen ya... Sí. están Bueno, con- yo soy soltero todavía, pero estoy en algo, pero Ah. no tengo hijos. Bueno, saludo a la Me agarró persona que tos, está me atrás de la agarró cámara. tos, me agarró tos. ¡Ay, me muero! Se Me ha agarró formado tos. una pareja. Ay, bueno, muy linda pareja. Yo le mando saludos a encanta, Cintia, con a razón. Bastian, a Santino, a mis hijos también que están allá en Vos Morón. también. Los amo mucho. ¿De dónde es tu familia? Estamos viviendo en Morón, si bien yo soy de Quilmes, bueno, nos fuimos a Morón cuando iban a ser Santino, dijimos vamos un tiempo nada más hasta que nazca Santino para que esté mi esposa con los padres, Sí. y dijimos un mes, 2 meses, 3 meses, pasaron 11 años más o menos. Ay, Todavía 11 años. Es verdad que me tira más que una yunta de bueyes, ¿viste? Y sí, Es sí, así, es ¿viste? así, bueno, pero qué lindo que estén acá. Sí. Bueno, ¿trajeron algo para cantar? Sí, Para sí, deleitarnos siempre con tenemos- su música. siempre venimos preparados. Y después nos contás un poquito más, cuánto hace que estás y bueno, Dale. tengo un montón de preguntas para hacerles. Vos, Dale, dale. Carlitos,
querés preguntar, Carlito? Acá está el productor general o ejecutivo. Carlito, No sé, vení, el pasá, productor. vení con Él- nosotros, él es Carlito. la cabeza vení. de Tenés que dar la cara, compañía, vení. venía a dar la Por culpa cara. tuya estamos acá entonces, ¿no? Claro. Ahí Aplausos está, para aplausos para Carlito. Carlito. Carlitos, querido. Él siempre está atento a todo. Acá un genio, Carlito. Un grande. Mis amigos. Son tus amigos, Sí, son amigos de la efectivamente. casa ellos. Ya, Sí, efectivamente. ya los estuve chusmeando y estuvieron en un montón de programas antes que en este que Sí, mandaron. bueno, estamos Sí. acá uno. No fueron primicia nueva. Increíble, grande, Carlito, un chicos. grande, Carlito. Increíble. Bueno, Carlitos, ¿vas a bailar un poquito? Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a seguir preguntándoles cosas. Y bueno, a tu novia también la vamos a hacer cantar. Bueno, no, ¿cómo que no? ahora ya, mira, ya está, vamos a dar programa especial de mujeres la tiene que hacer. primicia, lo vamos a hacer, pero ahora Mujeres, la vamos- moda y música, ahí está. en un rato la voy a traer a la mesa, porque quiero que me cuente detalles de Dale. cómo es el cantante de La Nueva Luna. Epa. Ahora me van a cantar. ¿Con qué vamos? A ver, los A ver. chicos del control, Olis, que no los saludé. Dime. ¿Estamos ok? ¡Vamos! ¡Mandale cumbia! Y las palmas arriba, arriba, arriba. Para Horacio Gómez Ruiz. Y dale, dale, dale. Nueva Luna. Y dale, dale, dale. Nueva Y Luna. dale, dale, dale. Nueva Y Luna. dale, dale, dale. Nueva Luna. ¡Oh! Para Jorge Gastón, para Ariel, con mucho cariño que vienen en viaje. 5 gotes. Javier Díaz. Manda la pizza, Corquito. Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer. ¿Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer? Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, porque buscaste otro amor. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime en qué fallé, si te brindé todo mi querer. Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor. Y dime en qué fallé, si te brindé todo mi querer. Y las palmas en la casa de la vueltita. ¡Oh! Cosa el timbal, Sebastián Toledo. El hornero. Y dice... ¡Se sigue! Baila Carlitos. Baila ¡Oh! Paula. Vamos, Carlito. Para los hermanos de Bolivia, con mucho cariño, muy pronto La Nueva Luna en vivo. Para los hermanos de Chile también. Septiembre, La Nueva Luna en Chile. Ahí en Santa Fe también vamos a estar. Ahí en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, Para toda la gente del sur también. Néstor Pacheco. No debe llorar cuando me vaya, no debe llorar cuando me vaya, que no pague el llanto todo el brillo que tenés en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz otra vez. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. ¡Oh! Para Ariel Roja, con mucho cariño. Mentile si no la querés, Javier. Mentime que me gusta. Arielito. Arielito que nos dejaron entrar el fin de... Lo que te enterás acá, de todo. Y se va.
¡Qué bueno! Temazos, temazos. Increíble. Viste que te querés bailar todo. Es una cumbia que no falla, es increíble. Se baila en todos lados. Ay, sí. Siempre decimos que en todos los estratos sociales, los pobres, los ricos, ¿Viste? todos, chicos, grandes. ¿Viste como te dije? Nos ha Del pasado nietito en al la fiesta del Día abuelito del tenés Niño. la joda con la música. La fiesta del Día del Niño, ver los nenes de 3, 4 años cantando los temas de la Nueva Luna, la verdad que... Increíble, Sí. mirá qué lindo. Y bueno, ya llega el Día del Niño. Ya viene, igual siempre Sí. festejamos ahí en La Cañada, ¿no, Javi? Sí, en Quilmes, siempre donde nos, nacimos. nos invitan. ¿A beneficio va? Sí, siempre, Sí. siempre. Sí, siempre yo nos también sumamos. hago conducciones Bueno, en lugares. en algún así momento que podés estar a por ahí también. beneficio, sí. ¿Cómo lo disfrutan, no? Y qué agradecidos que son los niños Sí, de, la de verdad los que barrios. sí. Nos ha pasado 2 años seguidos que fuimos. Una nena el primer año, bueno, me regaló una pulserita, que todavía la tengo guardada. Y el otro año que vine me dijo, tenemos que renovar, me dijo. Y me regaló otra pulsera. Ay, me muero, qué amoroso. Así que bueno, un saludo. Quiero mandar un saludo gigante Sí, para una adelante. persona, bueno, que ya no está entre nosotros, que falleció el día de hoy, que es la amiga Emily del programa Emily a las Estrellas. Quiero saludar a toda su familia, decirle que vamos a estar realizando un festival, vamos a estar tocando para recaudar fondos para su familia, que bueno, lamentablemente ella ha Uy, partido qué triste con el noticia. Igual hay Señor. que recordarla con alegría, es una persona que Siempre. fue luchadora de la música siempre. Siempre llevó muchos artistas, así que hay que recordarla con alegría, con cariño. Ayudaba mucho a la Claro gente que que sí. necesitaba trasladando comida y demás. Era una Siempre solidaria. trabajadora de la movida tropical y aparte de las cuestiones humanas, muy aprendida ella en su corazón, ¿no? Así que, bueno, el saludo a toda la familia. A toda la Y ahí estaremos, obviamente, ¿no? A recordarla siempre Claro. con cariño y Como con lo hacía alegría. ella. Obviamente. Sí, Claro, de un esa abrazo manera. fuerte. Un saludo grande. Y nuestro más sentido pésame para la familia. Sí, increíble. Bueno, hermoso lo que escuchamos. ¿Cómo se bailó todo? Mirá cómo quedó Carlitos. Carlito, allá. ¿Carlito qué? ¿Qué es eso? Carlitos. ¿Wiki? ¿Qué está tomando? ¿Wiki? ¿Tan rápido te cansás? Es increíble. La noche está en pañales, No. como diría uno. No, tenemos un programa de un compañero, Charlie, La Noche está en pañales. Estuvimos. Vinimos, Ay, vinimos. un Saludos a beso. Charlie. Un Saludos, beso a Charlie. Te Charlie. traicionamos con ellos. ¿Viste? No, yo quería exclusividad. ¿Qué pasó que no vinieron de acá primero, Carlitos? No, siempre es un placer tenerlos, chicos. No, maravilloso. Bueno, contame un poco más de cuánto hace que estás en la banda. Bueno, en la banda ya van a ser 3 años. En octubre Ujú. cumplo 3 años. Siempre cuento la anécdota de cuando Javi me llamó. Un día estaba en mi casa, estaba Sí. cenando, me suena el teléfono y me dice, hola, soy Javier Díaz, el Moe, mirá, te venimos siguiendo hace rato, sabemos que no estás con ninguna banda. Me dice, ¿querés cantar en La Nueva Luna? Ay, no, Y yo me que quedé- te digan La Nueva Luna. Y me decía, hola, sí, estoy acá. Le digo, bueno, ¿dónde tengo que hacer el casting para cantar? No, ¿querés cantar en La Nueva Luna? Me dice. ¿Posta? Sí, así. Así, o sea Y- que ya te habían escuchado. Claro, ya me venían Claro, ya te siguiendo por conocían. YouTube, por videos que él vio y bueno, mi debut fue después de 2 ensayos, creo que fue una semana o 2, no me acuerdo bien, ante 150.000 personas en la Ay, fiesta no. del Talar en General Madariaga, que siempre lo cuento porque ahí fue mi debut, me temblaban las piernas, obviamente. Pero viste que Pero el bueno. escenario y la gente te Sí, empodera. vos con sabés ese que yo cariño. siempre, lo que yo pienso, ¿no? Sí. Cuando subo a un escenario, la gente los ve por primera vez, la gente está escuchando a ver la voz. Y una vez que escuchan la voz y ven que... Yo no lo digo, lo dice la gente que es parecida a la del chino. Parecida, similar. Sí, Ahí sí. la gente se Y engancha. la energía, Sí, ¿no? siempre Que te- transmitimos Sí, hay ¿Vos cómo lo características. ves? Porque- Y bueno, realmente lo que sucede es que hay una realidad, el chino es inigualable nunca, igual que cada persona, somos cada uno inigualables, únicos e irrepetibles. Bueno, el chino tenía un montón de cosas, características que bueno, que son inexplicables realmente. Pero al escucharlo a Gaby, vos te dabas cuenta, bueno, yo me daba cuenta que era lo que quería para la banda porque tenía similitudes en aspectos diferentes y bueno, hoy el resultado está a la vista. Bueno, vamos a todo el país, Muy buena nos voz. reciben muy Muchas bien. Increíble. Igual también, así también como Gaby, no puedo ser terco ni necio. Cada uno de los chicos, de los músicos, fueron seleccionados especialmente por tal o cual cuestión, que la cuestión principal es la humana, ¿no? Yo muy yoísta estoy hablando, ¿no? Pero la cuestión principal es que sean humanos, que sean compañeros, que no haya delirios de grandeza, ni mucho menos, porque nosotros estamos representando algo muy importante
lo cual no tenemos miedo de hacerlo, pero sí tenemos que hacerlo con mucho respeto. Así que toda la banda en general tiene sus características muy, muy acordes a lo que debe ser la Nueva Luna. Así que, bueno, contentos. Con Bueno, Gaby, muy con toda la feliz. banda. Le mandamos un saludo a Seba, que no pudo venir, que es la segunda Boy Willow de la Nueva Luna, que no pudo venir hoy Besos para por César. tenía sus cosas que hacer, así que bueno, le mandamos un saludo grande. Bueno, y contame, Gaby, ¿quién te elige a vos? ¿Cómo quién me elige? ¿Quién te elige para cantar? Es Javi. Javi. Ay, Él es no, el me dueño de la perdí. banda. Esta Él persona. es el- Ay, vos tenés la marca registrada de la Nueva Luna. Único con marca registrada en todo el país, también en Bolivia, ahora ya tramitada en Chile, en Paraguay también. Ay, mirá qué lindo. Pero pasa con esta banda como vinieron otras que nos contaron como que había varios grupos Sí, con el mismo sí. nombre. ¿A ustedes les pasa lo mismo, que tienen que lidiar con eso? Y no, porque nosotros tenemos la banda, el nombre registrado, y Javi aparte le puso Choque de Cometas para diferenciarnos de otras bandas. Pero en realidad Ah, nosotros ok. podemos usar la Nueva Luna tranquilamente solos si queremos. Pero por respeto también a la gente y al chino. La obviamente. realidad es que hay mucho, sí, siempre encontrás, viste, algún que otro que sale por allá donde no lo encontrás y que de última Pero siempre dice, nos "Che, enteramos tocó- che, van a tocar ahora, por ejemplo, nos dijeron, van a tocar en la fiesta de Jujuy, Salta, ¿no? Nos dijeron en la fiesta de Salta, Jujuy, ¿van a tocar ustedes? No, porque están anunciándolo, la Sí, Nueva es Luna. verdad. Yo me comuniqué con el lugar, le dije, no, esto te están robando la plata, le dije. Claro, porque no Directamente. son ellos, somos No, nosotros. aparte que Pero- aparte no tienen marca, no tiene sí, Claro. siempre existe, ¿no? La viveza argentina, ¿no? Siempre lamentablemente, pero bueno, también en otro punto, yo como hay músicos en todas las bandas que son amigos míos que después de muchos años que yo estoy en la movida, casi 7 años de los 28 que tengo, No voy a decir 28, nada. se le cayeron un par de No, isotas. ¡Epa! Ahí está. no escuché. No, una genia. De aporte No, tiene no, 28. Ahí De aporte tiene 28. Paren un Casi la misma edad paren, tenemos. paren de mentir. Tenemos la misma edad, porque 28, 30 años. No le voy a creer nada de lo que ¿No? me está contando. Si sigue así, va a pará. cumplir 31, son más grandes que yo. 3 años. Bueno. ¿Cortamos? ¿Nos ¿Cuánto vamos? tenés vos, Muchas gracias. Carlito? 31 va a cumplir. ¿31? Va a cumplir. No, me habías dicho 33. Eso para Ay. parecer O sea que que es más tiene grande. 28, es más chico, es más grande que yo, entonces yo tengo 21. Si vamos a mentir, vamos a mentir. Eso para aparentar que es más grande. Bueno. Ay, yo me perdí Y de en lo que este, estabas bueno, y lo que decía es que hablando. en este tiempo de músico hay muchos amigos que tocan en esas bandas, tal vez, y que por ahí digo, bueno, no lo hago porque también tienen que trabajar, ir a interferir en su trabajo, digo. Pero bueno, hay muchos que se pasan y hacen cosas Que se indebidas, pasan de ¿no? la raya. Exactamente. Bueno, me pasó a mí que estaba en una temporada en Mar del Plata y lo llamo a Gaby y le digo, Gaby, ¿van a estar acá? Sí, es verdad. Sí. Y me dice, no, pero sí, le digo, están promocionando que van a estar en un boliche, qué sé yo, voy a ir con el elenco del teatro a verlos. No, me dice, no, No, y soy estaba, yo. bueno, que Sí. vos le decís. Son que ellos. absorbe Eran sopa. otros. Ah, sí, comenzó. Esa persona. ¿Quién era? No. Nosotros no hablamos en código. Ay, bueno, pero déjenme interactuar, chicos. Saludos, Paren un poco, ¿no? Hablen saludos a solos. un amigo Están Beto- en mi mesa, un poco más de respeto. Saludos. Hay un representante amigo que ahora se fue a Miami, está viviendo allá, pero tiene un grupo acá trabajando, a Beto Duhovne, y bueno, que le manda siempre saludos al Come Sopa. Come Sopa, ahí está. Bueno, No vamos a decir quién, pero bueno. Come sopa. Sí. cuestiones de... Fuera del aire te contamos. Che, hay un montón, yo estuve Me gusta la leyendo sopa. un poco de la... Sí, a mí también me encanta, pero estuve leyendo un poquito, viste, googleando lo que es la Nueva Luna, y vi unos sobrenombres increíbles. O sea, de la banda anterior, que vos los debés conocer. Hay un montón, sí. A ver, eran muy cómicos. El chino le decía Yo digo, a uno estos a él deben que le ser todos decían cordobeses. porque Chupete eran- de ballena le decía, A no mí sé me- por qué, pero bueno. Ay, ¿por qué? ¿Por No qué? sé por qué, no sé. Será porque... No, la verdad que no Porque entendí. tenía la boca grande. El cuerpo, No. el cuerpo chico, me parece. Chupete de ballena. ¿Cabeza grande? ¿Pero esta cabeza? No. Bueno, No sé de qué Es- hablan ese estos programa para chicos, después de me las 12 de la sacan noche. contexto. Yo no puedo creer. Bueno, al chino le decíamos patonero, bueno, había un montón, Sí, realmente. pero- Había gente que le decíamos 5, porque era zarpada de 5 gotes, no tenía Y no cuello. tenía cuello. Hay otro que le decían 6, porque era más que zarpado de 5 gotes. Pero bueno, habían apodos para todo. Sí. Bueno, pelo... pelo de mono de Pelo de mono Dueña, Dueña. un amigo también de la Nueva Luna. ¿Y a vos cómo te decían? ¿O te dicen? Javier.
¡Ah! Dale. El Moway, chupete de ballena. Ah, bueno, vos sos cosas así, chupete. sí, ¿Chupete de cosas- ballena? Sí, cosas Javi el así. gordito. Ah, mirá, lo tenía al lado. ¿Y a vos cómo te dicen? No, no tengo sobrenombre, yo creo, va. No sé. Wakis. Waki no, me dicen, justo, sí. justo Por me el escribió un chico Waki. Ah, acá, justo. mirá. Waki. Sí. Es verdad. O Papucho también me dice. Ah. Papucho. Bueno, hay otro que es el papu de la gente, ¿viste? No hay ni idea. Uno que canta, que ha estado en algunos eventos. Bueno, qué lindos los sobrenombres, los apodos o como lo quieran llamar. Yo quiero que me canten un poquito más, pero Bueno. vos que estás desde el otro lado, suscríbete a Dos Reyes Stream, mandale cumbia, dale like y seguinos todos los martes de 16 a 18 por Dos Reyes Stream Inc. Ahora sí, vamos a escuchar Creo un que un poquito estreno, más. ¿no? ¿Qué tema va a ir? Un estreno es un tema nuevo que estamos difundiendo ahora, me parece, ¿no? Una y mil veces. Me parece que es de Los Forasteros. Un cover que Tenemos- hicimos, obviamente. A ver, mientras lo buscan Para un los amigo, chicos. Carlitos. Mientras lo buscan, tenemos número de WhatsApp para que nos manden mensajes quienes nos están mirando. Sí, Para sí. sus seguidores también al número 11 56 65 31 06. Nos pueden mandar mensajes, videos, audios y saber que están desde el otro lado. Haznos saber que están o no. Obvio, ahí están Claro, llegando. queremos interactuar. No veo nada porque no traje A los ver, anteojos, obviamente. Ay, qué chiquito que... ¿No se puede agrandar un poco más la letra? ¿Estos mensajes son nuestros? Please. Buenas tardes. Buenas tardes, Y ¿cómo Seba, va? pregunta ahí Matías, saluda a Seba, Ay, que bueno, mirá, que no pudo ya, venir. ya arrancaron, Bueno, dice Matías genios. González. Sí, Ernesto. Ernesto. Ahí Leo, está, a veces. vamos, la producción, Mirá, carajo. Ah, están los chicos del control ahí, genio. atentos. Esa atentos. es la letra para Sí. que Igual no veo, 80 años. Nos gusta un poco más grande, ahí se ve Ah, bien. bueno. ¿Ustedes ven bien? Perfecto. A mí me falta un poquito más. Pip. Me gusta más grande la letra. Ah, bueno, problema de tuyo, Gastón Javi. Soliazo se ríe muy bien. Está riendo. Me hacen Bueno, reír. Bueno, sí, no, para Re eso lindo el estamos. programa, dice Valeria Perea. Ay, un besito, gracias. La gente es fea, Sigan pero el así. programa lindo dice. Gracias. Qué buena onda. El Pero- hijo la rompe, ¿el hijo de quién? No sé, la verdad. El hijo de ¿Alguno Tuca. de ustedes canta? No, tengo mi hijo que es guitarrista, que toca todo, puede ser eso. Ah, Otro hijo toca no todo recuerdo. el hijo. Otro hijo no recuerdo. No, el hijo se rompe, dice. No sé qué dice. Ah, se rompe. Ah, que está bueno, quiere decir, che. Hola ¿Tu Javi, hijo saludos. es? ¿Cuántos años No, tiene? no sé de qué estará hablando realmente ahí. No, mi hijo tiene 9 añitos. Hola Javi, Valeria Gallardo, saludos. Temazos, dice Gustavo Garzón. Besitos, Gustavo. A los chicos Sonidero Tropical, a Luciano, a toda la gente que está ahí. Gustavo Garzón, temazos, qué grande, che. Buena ¡Wow! onda. ¿Cuántos saludos que tenemos? Bueno, sigan mandando que queremos saber que están ahí mirándonos. Vamos a interactuar con ustedes. Y envíen qué quieren escuchar. Sí. Dale. ¿Eh? Aunque no tengan la pista. Está la guitarra igual ahí, ¿eh? Sí, igual No. traigo la guitarra. Tenemos una guitarra Eso es genial. Una Yo guitarra quiero que toquen. y un alias trajimos. Bueno, para los que están mirando. Señora, Charlie. señor pasajero. Para todos los que están mirando, A- hay un alias. a voluntad. Hay un Mirá alias Charlie cómo está para sentado. Ahí ustedes. está re cómodo con No, el whisky Charlie todo ahí en la mano. es un dandy. Sí. Falta la canción del dandy. Tan, 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 tan. Él toma whisky, nosotros Y nosotros agua, mirá. juguito de manzana. Gatorade, señorita. Es Gatorade. Gatorade. Vamos a hacer un poco con la guitarra. Carlitos. Vamos a hacer un poco con la guitarra. Ahí. Vamos a hacer guitarra, eso le gusta a Va. la gente. Mejor. Llenar espacio Tema vacío. homenaje al chino, por favor, ponen. Falta, ¡Qué bueno! Falta el güiro, pero bueno. Muy bien, Valeria, genial. Por favor, pone. Es lo mejor. Bueno, ese tema se ¿Cuál es estrenó, ese tema, che? se lo hicimos al chino con Javi. Sí. Se estrenó el 23 de diciembre de el 2023, ¿no? Sí, no, 25 me parece que fue. 24 o 25. No me acuerdo bien la fecha. Porque fueron hace 2 años Sí, aproximadamente. fue para el aniversario del fallecimiento del chino, que él falleció un 23 de diciembre del Uy, 2017. qué Así que bueno, se lo hicimos con Javi. Ahí, el Sentimiento Nacional se llama. Vamos a un pedazo. ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! Una vez debe más Es para el chino, ¿eh? ha llegado la noche y con sus estrellas ha cubierto este cielo. Una vez más ha llegado la noche y nos invaden tantos recuerdos.
y aunque no estás, ha quedado guardada en toda la piel todo el sentimiento. Una estrella fugaz, una nueva luna, un choque de cometas junto a las estrellas te iluminará. Una estrella fugaz, una nueva luna, un choque de cometas junto a las estrellas te iluminará. Uy, qué El bueno. sentimiento nacional que nunca nadie olvidará. Siguen aquí miles de fans que tus canciones cantarán. El sentimiento nacional que nunca nadie olvidará. Déjate aquí muchos recuerdos guardados en la gente. Siempre aquí estará. Qué lindo tema. Qué hermosa letra, chicos. Qué agradecidos. Muy buena. ¿Te gustó, Carlitos? Increíble, increíble. Qué voz que tenés, ¿eh? Con sentimiento, siempre. Está Siempre con emocionado. sentimiento, Y siempre con claro, sentimiento. qué lindo. Una letra escrita para él, bueno, salió al instante, es el cariño, es el amor que él trae a nosotros. Y creo, y bueno, y hay personas que son fanáticos, son de esos viejos fans de la Nueva Luna, ¿no? De los comienzos, de los 90. Por ejemplo, Valeria. Bueno, hay mucha gente ahí que estoy viendo. Valeria Gallardo, y que, bueno, yo lo que hago, una forma respetuosa, cada canción que hacemos dedicada, es decir, esta fue única, dedicada al Chino, y la hago escuchar y le digo, ¿y te gusta? Yo humildemente le pregunto esto, porque uno tiene que ser responsable de que si al otro le gusta o no, de respetar su decisión. Y no podía hablar, tenía bueno, lo di cuento, perdón Valeria por contarlo, y estaba emocionada, muy emocionada, porque es lo que siente la mayoría de lo que hicimos al Chino, lo amamos, lo recordamos, y bueno, y lo extrañamos día a día. Así que es una canción que es para él. Muy lindo, muy lindo. Habla del agradecimiento que tienen ustedes para con él, esté donde sea que está, ¿no? Ay, Sí. no, me pasa muero. nada. Qué No lindo, pasa nada. qué lindo momento. Bueno, Muchas gracias. Y bueno, es sincero. Sí, obviamente es sincero siempre el sentimiento. que cantamos este tema por ahí, bueno, te emociona porque, bueno, él fue más amigo del Chino. Yo no llegué a conocer, pero bueno, estamos haciendo los temas de él y cantarle un tema para él es hermoso. Así que bueno. Claro que es sí. emocionante también. Claro. Uno no puede evitar, ¿viste? Cada canción, y más no puede evitar, por ejemplo, vas a un recital, así sean, no sé, como dijo, de 150.000 personas, 100, 80, 30, un cumpleaños privado, que sean 20 personas, no puedes evitar esa sensación de que todos están cantando sabiendo de quién es y quién estuvo ahí, es decir, todas esas cosas te transmiten una cantidad de sensaciones, en este caso recuerdos, y vos siempre tenés que estar fuerte porque decís, mirá lo que es, mirá lo que sigue siendo y lo que será, ¿no? Es Claro. muy bonito, muy bonito. Siempre realmente. vivo. Siempre, eternamente. Siempre viva su música. Es increíble. Bueno, y cada vez que cantan ustedes en un concierto, ¿hacen este tema? Realmente lo imaginamos mucho porque también yo a veces me auto boicoteo, eso lo digo mucho, porque por ahí hacemos canciones nuevas y no las lanzo. ¿Y por qué no? Y me decís, che, ¿por qué tienen canciones nuevas? Sí, tenemos canciones nuevas. ¿Y por qué no las lanzan? Y por respeto a todo lo que dejó el Chino a veces, ¿viste? Digo, tiramos alguna canción, no hacemos propaganda, no hacemos una convocatoria, ¿viste? A medios ni a nada, y lanzamos la canción, que siga su rumbo para los que son fanáticos de realmente, ¿no? Y ahí la van escuchando. Bueno, dice Valeria, sí es verdad, lloré y lloro cada vez que la escuche esa. Mirá, Valeria. Hay mucha gente Sí, que tiene sí, ahí años de está. fanáticos que fueron a Ferro, que fueron a todos los lugares donde tocó la Nueva Luna y que en todos lados nos escriben con buena onda. Así que por ese motivo es que por ahí no la difundimos, la tiramos. No sé, voy a hacer una comparación, pero que vale la pena. El Indio, cuando lanzaba sus canciones a su público, que era de boca en boca, tiraba una canción, bueno, de esa manera lo hacemos nosotros, para que Lo están circule. haciendo así. Sí, respetuosamente. Bueno, qué lindo. Bueno, gracias Valeria Gallardo por habernos hecho escuchar este temazo, ¿eh? Siempre que vamos Porque a algún lugar yo- lo pide ella, sí. Yo no sé si lo iban a tocar acá. No.
No, No. porque a veces, Así como que- dijo él, tratamos de no... Se agradece a Vale. No lo hicimos de una, como él dice siempre, no lo hicimos de una manera comercial, solamente de homenaje al chino. Bueno, Sí, sí, hermoso, hermoso, muy emocionante, la verdad que nos gustó muchísimo. Y vamos a Buenísimo. levantar con algo. Dale, ahora. Ahí Vamos tenés a atrás una levantar. pista, ahí tenés una pista. Vamos. Vamos a levantar y me van a contar después un poquito más de ustedes. Dale, ¿Ok? dale, dale. ¿Estamos los chicos del control? ¡Ay, genial! Vamos. Cumbia, dile que sufro por ella. Si no vuelven, pronto moriré. Y las palmitas arriba. Baila, baila. San Nicolás, Rosario y todo Santa Fe. Vamos, baile, baile. Dice. No se calentó el cajón, no duró. Cumbia, que tendrá sus besos, que tendrá su cuerpo, sus labios de miel. Dile que sufro por ella, que sufro la ausencia, pronto moriré. Cuando la recuerdo, más y más la quiero, porque fui el primero que abrigó su cuerpo. Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos, su beso de miel. Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelven, pronto todos en casa, vamos. Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelven, pronto moriré. Dice. Ay. Romántica. Para Chiche Ferro ahí, para el Rama López, con mucho cariño. ¡Oh! ¡Ribiribiribo! 5 goles. Charlie. Jamás imaginé que sucediera algo así. ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas tú de mí, tan solo en mis sueños fuiste mía. No, si estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar. Te alejaba más y más de la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Como dice, así de esta manera, la nueva luna en vivo. ¡Wow! La nueva luna, punto choque de cometas. Nos siguen en Instagram. La página oficial de la nueva luna. Para todos los lunáticos, ¡Mandale cumbia! Rosario. Seba Melgar. ¿Cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trate de curar mi herida, con otra caricia no puedo arrancarlas. De conforme se pasan los días, crece más mi herida y más día la extraña. ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Si con ella dormían mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Si ella está en el aire que ya y yo respiro. Si todo la recuerda y mi mente no concibe, ¿por qué no dejo huellas? ¿A dónde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo. Y todo la recuerda y
muriendo estoy por verla. Se hacen eternos los minutos, me está matando no tenerla. ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla, no lo entiendo. ¡Aplausos! Temón, temón. No, no, increíble lo que canta este pibe. Muy bueno. Claro, tiene lindos cantos. ¿Qué? Lindos cantos. Para vos, Digo, tanto como la mía. No, no, y allá la chica que está con el tema de contenido. Una genia, una genia. Increíble, no, no, se le caen las babas así, increíble. No, no, ¿cómo se vive? Ya me vas a contar. En un pedacito así me vas a contar cómo se vive estar así con ¿Por qué esta siempre un voz, pedacito? ¿Por qué nena. hablan de pedacitos grandes? No, por Habla con favor, criterio. hablemos de todo. Solo para entendidos. No, no, increíble la voz que tenés, Muchas gracias. Gaby. La verdad que es un lujo. Y falta Seba, ¿eh? Falta Seba que también hace- ¿Cuántos canta. son los que cantan? ¿Dos? Somos dos. Igual Coro, Javi también. Vos también, Javi, Coro, ayudás. Coro, Sí, sí. sí, Sí, también pero buenos él también es cantantes. el que graba. Yo coro los- junto los a las coros. tapitas que deja la gente tirada en el bar. Y vende media en la feria también. Vende media o Jota también. ¿Cómo se dividen para cantar? Porque toda la noche es un montón En para vos realidad, solo. la voz principal vendría a ser yo, pero también Bien. están ellos que acompañan con los coros. Y Ujú. Seba también canta 4 o 5 temas también conmigo. Así que. Ah, bueno, bien, podés respirar un poco, Sí, ¿no? sí, Porque si igual, no- ellos me ayudan mucho con el tema es un también. Cuando montón. tenemos mucho show, por ahí obviamente la voz se desgasta y ellos son los que son encargados de cubrirme con las voces de ellos, ¿no? Claro. Bueno, bien. Sí, sí. Bien que colaborás ahí, metés garganta. Decir que nosotros somos cantantes profesionales. Ah, Javier mirá, Domínguez, ya se saludos para agrandaba, todos, yo ¿viste? también hago coro, dice. En Bueno, la comisaría ya. ahí, la cañada. Bueno, yo también hago coros. ¿Pero él es de la banda? Eres, ¿O quiere formar parte? tumbadorita. El que toca las tumbadoras. Ay, Javi, un beso. ¿Por qué no vinieron todos? Johnny Key. Tenían más todo conocido como preparado Johnny Key. para cantar en vivo. Pasa, algunos tienen sus quehaceres y bueno, no pudieron venir. Por eso mismo, los que Está más, muy mal. los que más No, siempre nos no hay que movemos trabajar. somos Javi y yo, que bueno, Somos vagos. que no Son hacemos nada. vagos. Claro. Escúchame, ¿y qué hacen ustedes en su vida cotidiana? Y ¿A yo qué se cocino dedican? mucho. ¿Ah, sí? Vendo media en la feria también, así, no, mentira. Ah, No, bueno. nosotros digo, casi siempre estamos ocupados con el tema de Re ir busca a- vida, decía yo. Hace de ir a todo. los lugares así, por ejemplo, los streaming, a veces tenemos canales de televisión, radio. Estamos muy... Bueno, el otro día te conté, estuvimos en Mar del Plata también promocionando ahí la Nueva Luna, con Ujú. Jorge Gastón que viene en viaje y Ariel. Un besito, Jorge. bueno, con Pau sí, también. que me estuvo llamando también. Así que Muy bueno, estamos atento. recorriendo Lo todo. esperábamos igual a Jorgito, que no Sí. vino. No puede llegar, está en viaje, está en Mar del Plata. Traidor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Así que bueno, y yo hago, por ejemplo, ¿A qué te cosas dedicas también vos? hago con el celular también, flyer, todas esas cosas, ¿viste? Así, Ajá. carteles, Trabajo de publicidades. Ah, bien, toda la Como parte... tipo diseñador gráfico, una onda así. Ah, bien, buenísimo. ¿Y eso qué? ¿Te lo paga la banda? No, o- yo lo o es hago que lo aparte hacen ustedes mío. para no lo de la gastar? banda siempre... yo soy parte ok. de la banda y todo lo que es la de la banda... Porque si no, necesitan un Aparte- community, Siempre ¿o sumamos no? algo. No, aparte le dije, la idea es que nosotros poder respaldarlo a él, bueno, hablo yo en primera persona, respaldarlo a él para que él pueda cumplir sus aspectos de noticias, de ir a programas, hacer difusión y demás, ¿no? Y tiene va que haber bien cierto acompañado, respaldo. ¿Eh? Va bien acompañado, así que puede ir a donde quiera. Sí. Ahora está saliendo mucho la familia Incas de una No, pareja, sea de una, malo. de una pareja con los niñitos así, viste, así que yo lo estoy viendo mucho en Volver. Volver, no, no me acuerdo cuál era. No, el magazine. Magazine, me parece. Ay, estamos nombrando canales. Y ahora se viene la nueva serie de las Torres Gemelas también que... Bla, bla. ¡Oh! Juntitos. Sí, son dos. La familia Ingas en las Pega- Torres Gemelas. Viviendo en No, Torres bueno, Gemelas. Bien pegado. Es lindo el amor. Es lindo el amor. ¿Cuánto hace que estás en pareja? Y ya van a ser 2 semanas, hace poco que estamos. No ¡Ah, hace la mucho. mierda! ¿Pero ustedes qué hicieron? ¿Un curso No, acelerado? estamos, igual ya nos conocíamos 2 de antes. semanas. Ya Y tienen están... 5 pibes. Ya nos conocíamos igual Ya, de. están Nos apurados. conocíamos de antes de. ¿Se pueden Estaban nombrar? apurados, ¿no? Sí. ¿Se pueden nombrar lugares? ¿Sí? ¿Se puede? Ah, Sí, bueno, nos nombra. conocimos en el Corralón cantando. También. Siempre nos cruzábamos ahí. Ok. Y bueno, Mirá ya qué la conocía. lindo.
hace rato ya, así que bueno. Lindo lugar de encuentro. Guille, un amigo. Ay, sí. Un amigo, ahora un está año. la hija. Sí, ahora está Sí, la sí. hija. Sí, Carolina. Es muy Carolina buen está. lugar de encuentro. Caro. Carolina, sí. Caro, le mandamos un beso a Caro. Ya vamos a estar todos los de Pero Mandale toda Cumbia. la culpa la tiene Jorge Gastón. Tenemos que ir a firmar, nosotros tenemos que ir a firmar el asiento del baño. Tenemos que ir a Ajá, sí, vamos a tenemos- firmar ahí el El asiento del baño. asiento del baño, me muero. Toda la culpa de Jorge Gastón. Ay, Jorge Gastón. Sí, él fue ¿Cuánto el hace culpable. que está? Yo también le quería hacer preguntas a Jorge Gastón porque lo conozco. Pero Que llame bueno, por teléfono y que salga al aire. sí. claro, manda mensajes que queremos saber si nos estás mirando, Jorgito. Jorge está No. hace ¿Cuánto hace que está con ustedes? bastante tiempo ya, Jorge, y realmente es una persona que se mueve muchísimo junto a nosotros. Es increíble. Está en todos lados. Yo lo conozco, Es omnipresente. Aparte es un tipo muy celoso. ¿Es celoso? ¿Celoso de No, qué? ¿De qué? ¿De no, quién? para- No salió eso al aire, ¿no? Chistecito, chistecito. Yo no digo las cosas, ¿viste? No, me cuesta cuando. Sí, pero no, es una persona muy trabajadora y que se dedica mucho con respeto. Es una persona que vos lo ves y te inspira paz, respeto, confianza y sabes que vas a trabajar en serio con él, ¿viste? Sí, es lo que te iba a decir yo cuando me enteré que estaba con ustedes. Sí, sí. Porque la verdad que Jorgito es una persona que está en todos los ambientes. Él cae bien en todos lados. Así que le mando un beso. Él está en los desfiles, él está todos lados. en los teatros. Parece Drupi. Está en la televisión, está Sí, en los sí. programas de cumbia, está en los streaming. Él está Y no en solamente todos- que está, Como sino que es Charlie. muy reconocido por está en cada todos ambiente. lados, claro, y se lo reconoce por por buena persona, Sí, más allá siempre, de todo siempre. lo que Nosotros, la hace. verdad que siempre. Pero es increíble porque ustedes no se van a quedar quietos con él. Si Sí. antes no estaban quietos, imagínate ahora. Van a ir Es terrible. todos los George. ambientes por todos lados. Che, a ver si está Increíble. mayor, que salga al aire un poquito. Que salga al aire. Claro, a ver. Sabemos que viene manejando, pero bueno, No, si viene manejando, no. está con su pareja No ahí, se con puede. Ariel, que le mando un saludo también. Ay, bueno, un Así que besito bueno. para él, para Vamos. su pareja. Así que, bueno, chicos, ahora contame vos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? No, yo junto latitas en Puerto Posta, Madero. colecciono. En Puerto Madero tengo un lugar que, bueno, que a veces me peleo con ¿Latitas algún de otro. qué? ¿De birra? Me peleo con algún otro que está juntando latas, Sí, cosas por eso así. quedó bueno. así. Todo hinchado. Qué Bueno, malo que Gaby. yo soy, de profesión, yo siempre digo que soy músico. Sí. Nací con esto y voy a morir así, con esto también. Bueno, tengo una carrera que es de Derecho. Bueno, ahora estamos perfeccionando, quiero ir un ¿Sos poquito más abogado? allá. Sí, efectivamente. Ah, ¿y te dedicas? Me falta la especialización, que es lo que yo ¿Qué quiero vas a finalizar. hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué A especialidad? meter preso cantantes. Menos mal que lo canto va. Cantantes. Hay muchos cantantes que Cantantes. roban. Cantantes. De ambos géneros. Sí. Y a esa Inclusive. persona que está escribiendo ahí también tenés que meter la presa. La yuntita. No me deja ahí mi mujer, dice Johnny. Mirá. Ay, No me deja mi Johnny. mujer. Pero No. vení con tu mujer. Claro. ¿Dónde está Johnny? Derecho a la comisaría, dice va a ir. Y bueno, siempre trabajé bien en aspectos. Pero si te falta la administrativos. especialidad, ¿haces algo ya ¿Cómo? como abogado? Eh, ¿Trabajás como abogado? Sí, hay mucha gente que ejerce en otros, con estudios jurídicos, se empieza a trabajar por intermedio, ¿no? ¿Y vos? Lo importante de un abogado es poder litigar, ¿no? Realmente ese es el fin. Y el mío es ese, ¿no? Poder llegar a esa instancia. Y ¿Cuántos bueno, y años armar- te faltan? No, ya son materias. Qué lindo. Son qué materias, lindo. son materias nada más. Y ahora que no trabajas todavía como abogado, ¿a qué te dedicas? Y yo soy músico de ¿Solo profesión. músico? Sí, tengo un Ah. estudio de grabación, además. Bueno, hago cosas administrativas para empresas grandes. No sé si se puede mencionar, pero Sí, bueno, sí, algunas- claro. bueno, para despegar.com, para Colonia Express acá que está en la costanera. Pero bueno, no. Mira, muchas veces yo hablo con los chicos y si a mí me sale un trabajo, tengo que hacer un trabajo para alguna empresa Sí. e ir a tocar, yo voy a tocar. Se acaba la empresa. Es Yo- verdad. ya es lo mío es part-time y siempre prefiero la música. Buenísimo. Es mi pasión, es lo que toda mi vida hice. Bueno, qué lindo. Aparte, principalmente de mi familia, de ser padre y esposo. Está muy bien, está muy bien. La familia ante todo, ¿no es cierto? ¿Y la Inga. tuya cómo viene, Casamiento para cuándo?
Familia. No, eso falta. Bueno, yo, mi familia, ya hace 2 semanas, es un montón. Mi ¿O familia, no? bueno, yo ¿Qué no- decís vos? Ahora Ya. vamos a pasar con la botellita. Ya van por los 5 hijos. Ahora, No tengo tengo hijos, hijos. no soy papá Claro. todavía. ¿No? Bueno, ¿No mi- sos papá? No, mi mamá vive acá en Buenos Aires y toda mi otra familia vive allá en Colón, en Entre Ríos. Mis hermanos, todos. ¿Vos sos nacido en Entre Ríos? Yo nací en Colón, Entre Ríos, soy nacido allá y estoy más o menos hace 9 años. Mirá, hace poco. Sí, así que... ¿Y a qué te bueno. dedicas? Que no dijiste. No, eso, o sea... Ah, nosotros- solamente a la parte es como que de yo marketing, soy músico. digamos. Músico, Sos músico de- y por eso... Sí, pero les va re bien con la música. No le porque podemos- yo soy actriz, tengo que hacer 1000 cosas más. realmente, bueno, ¿Puedo cantar? ¿Me enseñás? hay que ser agradecido de que la música te da, es decir, yo Pasa que siempre, tiene un nombre muy importante. siempre digo que si vos haces con la música todo lo que harías con una persona respetuosamente, Sí. la música va a ser lo que haría una persona, como devolverte todo eso respetuosamente, ¿no? Si vos le ofreces el respeto, Si lo haces cumplen, seriamente. claro. Es como la pareja, ¿no? Es como una pareja. Si vos das todo lo mejor, vas a recibir Bueno, todo la lo pareja mejor. no es. Bueno, pero sería el Vale, ideal. mal. Sería... A mí me dijeron que nunca me engañaron. A mí también, Eh, ¿A vos? me dormí. Que- ¿Antes o ahora? Aclaremos. Pasa palabra. Antes. Pasa palabra. No, hay que hacerlo con amor, con respeto y la música te va a dar todas esas cosas, esas satisfacciones, ¿no? De poder dedicarte a eso. Por Sí, experiencia. Es muy lindo trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Sí. Así que... A toda la gente de la Feria Salada, el sábado estoy ahí con las ojotas a full. Ah, che, cuenten, ¿cómo viene su agenda? Mirá, ahora, Promocionen acá. Tendríamos que haber estado en Bolivia. No pudimos Sí. llegar por el tema social que hay allá. Uy, No- es un tema, sí, no se no puede. pudimos entrar, pero Una teníamos, pena, che. teníamos 2 semanas que nos íbamos allá y no pudimos entrar, pero bueno, ya se están reprogramando las fechas para poder ir. Nos vamos ahora, como decía Javi, a Entre Ríos, Corrientes, nos vamos al sur de vuelta. Uy, qué lindo. En noviembre era, no, septiembre creo que nos vamos a Chile. Genial. Así que bueno, como dijo Mirá. Javi, tenemos el nombre registrado allá, que es lo bueno que podemos trabajar con el nombre registrado afuera. Así que bueno. Qué bueno. Vamos a estar acá increíble. también Están a full. en Buenos Aires, también vamos a estar tocando, si Dios quiere. Y acá, si queremos salir a bailar, nosotros que no nos movemos mucho. Bueno, hay que llamar Porque acá a tenemos Inc. compromiso. Inc, ponete las pilas y vamos a traer la nueva luna. Ah, qué más vale. Ahí Sí, ya no, el tienen otro que día hablando en venir, serio, nos dijeron obvio. que bueno, que pronto vamos a venir, así que sería un lujo, Tramitalo, después de Charlie. tantos años, un lugar Va a ser emblemático, un Inc. placer. Dale, Acá de Charlie. Palermo, ¿no? Que bueno, que es tan bonito estar nuevamente por acá, así que sería algo buenísimo estar acá en casa, ¿no? También. Claro, porque Ahí- ya es como... Son amigos de la casa Obvio. ustedes. Ahí te estás saludando Cintia, Javi. Ahí está, mira, mi A esposa, ver. ella es romántico de Santa Fe, es cantante. También. Ay, no me Eh, digas. El respeto, Un amor y la besito. familia siempre, amor mío, te amamos. Javier Díaz, tus hijos, Santi y Bastian, saludos. La amo, Ay, qué obviamente. divina. Ariel, mirá, qué Arielito. hermoso. ¿Cómo anda? Ariel, decile a George que llame, que la quieren escuchar la voz acá. Hola, la pareja de chicos. George. Ahí. Un abrazo enorme. Así que bueno, muchas gracias. Mirá, mirá qué lindo. Bueno, la estamos pasando súper lindo. Desde Mar del Plata nos escribe. A ver, ¿quién nos escribe? Jorge George. Gastón, qué lindo verlos. Un Nos abrazo abandonó, grandote. nos abandonó, sí, nos abandonó. Ay, saludos a nuestros Traidor. amigos de la Nueva Luna, choque de cometas, dice Ariel Casagrande. Bueno, un beso para ustedes. Qué lindo saber que están desde el otro lado mirándonos. Es hermoso. Yo te amo más, Yo te amo Javi. más, encanta. Javi. Ya saltó el celoso. Johnny Kid. ¿Son celosos en la banda? ¿Cómo es, Uf. chicos, Una gira. Oh, una gira de ustedes? ¿Viajan todos? no querés saber. ¿Tienen vehículo propio? ¿Viajan en micro? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es una Tenemos gira? la camioneta, la Luna Móvil, como le decimos nosotros. Ay, me muero. Le saluda a Roberto, que es de Mar del Plata también. Sí, viajamos todos juntos, gracias a Dios, somos una... Yo siempre Una digo que gran familia. Somos una familia, no somos una banda, somos una familia. Dormimos todos juntos en la misma cama, todo. Así que, ¡ay, qué bueno! Dice Charlie. En Qué Zunga. ¿Te lindo. gustó? Vamos. Pero ¿Te qué, sumamos? qué miedo. Carlitos, que te metan. Todo en Ojo Zunga que y lo, te último, metan ojo en que lo medio. último serán lo primero. Y todo boca para arriba. El trencito. Ay, no, yo me imagino las bromas de las cuales hablaba acá Javi.
Y no sé cómo hacen para dormir todos juntos. Bueno, cuando vamos a los hoteles y todo eso, tenemos, por ejemplo, dormimos 2 en una pieza, 2 en otra, o 3 en una pieza. Claro, ya Pero- son menos. pero Ya las bromas siempre van a tres estar. es multitud. Ya es más íntimo. Ya te- Ya es más íntimo. Yo siempre duermo solo igual. Ya- Yo siempre ¿Qué? duermo solo. No sé por qué me mandan solo a mí, pero bueno. Sanguchito Bondiola dice. No sé. Javi siempre duerme con el asistente. Pau, ¿vos lo dejás? Javi siempre duerme con el asistente. No sé por qué, pero bueno, debe haber algo ahí. Porque es el asistente, Sí, obvio. bueno, son cosas El que- asistente asiste. Javi se escucha, ¿viste? Sacame Che. las zapatillas, sacame esto, sacame lo otro, ¿viste? No sé. Si será así. Sácame eso. Sácame el nene a pasear. Saca- Saca. Ay, no, esto se está Se está desvirtuando, desmadrando. gente. boludo. Gracias. Es para los horarios, ¿no? Esto fue todo. No, chicos, es temprano, no se puede hablar tan así. Bueno, vos no empezaste. Yo, Vos preguntaste. siempre yo, todo Vos preguntaste, yo. ahora No, atendete a las claro. consecuencias. Sí. No, pero me llama la atención. Bueno, ¿y ahora qué tienen próximo así que se van en la combi? No, ahora. O en la cambio, no sé. Próximo en julio. Recién nos vamos de gira. Sí, sí, hay boliches, obviamente, ¿no? Hay muchos boliches que son de zona oeste, Acá. zona sur, de todo Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, pero después tenemos fiestas provinciales, nacionales que estamos haciendo en Santa Fe, Y eventos vamos a estar solidarios haciendo en Entre Ríos, vamos a estar Qué haciendo bueno también eso. en el sur, que bueno, los boliches de acá. Hay una realidad que el otro día escuchaba un canal que habla de la movida tropical. Está con el frío y el mundial, es decir, bajó mucho lo que es la convocatoria de show porque estamos todos enganchados en el mundial, y la verdad, es una realidad. Y bueno, es decir, a veces nosotros nos dicen, che, esta fecha estás, y vos mirás, juega Argentina. Y decís, esperá que vamos a ver si lo arreglamos o no arreglamos para poder ir. Bueno, uno tiene que trabajar y va. Pero la verdad es que hay muchas cosas a futuro y bueno, estamos esperando que pase el Mundial y logremos lo que todos queremos. Obvio. No lo digo porque obviamente una cábala. Vamos. Vamos por eso. A por ello, tío, Y ahí a festejar a todo el país, a todo el país, ¿no? Nos esperan muchas fiestas. Saludos a la gente de Mar de Ajó que siempre nos invita al aniversario, estamos hablando ahí también, así que saludos a la gente de Mar de Ajó, a la gente de la Corvina Rubia, a toda la costa. Bueno, así A la que costa. A la costa, hay vamos muchas a ver. cosas para Qué lindo hacer, que es la costa. Es hermoso, la Invierno, verdad que- verano, la costa. Siempre cuando vamos nos reciben muy bien. Ahí en Paraje Pavón, en San Bernardo, en Ay, es muy Mar de Ajó, lindo. Pinamar. Sí, toda esa zona es todos lados. hermosa. Sí, la verdad que siempre fuimos muy bien recibidos. Sí, tengo muchas ganas de ir. En cualquier momento. Sí, Charlie se quiere prender en todo, ¿no? Permitime saludar a la gente del Chaco, ahí a Cabrito, a Cushi Discos, a la gente de Vibra. También permitime saludar a Mano Esquivel, que es un productor vendedor ahí de Corrientes. Un abrazo enorme, que ya ahí le envié, bueno, estaban mirando el streaming, así que abrazo grande para toda la gente de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones también, ¿no? Un abrazo enorme. Y al papá de todas las lunas, al señor Víctor Pérez. De Siete A Lunas Víctor, también. el amigo Víctor. Un abrazo a Víctor. Mirá vos, ¿cuántos mensajitos? Ahí cuántos Johnny saluditos, Domínguez ¿cómo se dice, pasa? voy a tener que dejar la banda, dijo. ¿Por qué quiere dejar la banda? ¿Qué Dijo- dice al final? Léelo. Javier Domínguez. Vamos que si salimos hay aumento. No, no dice eso. No, es la verdad. dice, acabo de abandonar el grupo de WhatsApp, dice. Ay, sí. Qué guacho que son. Javier Domínguez salió del No. grupo. Bueno, pero están ahí, ¿eh? Están mirando, están interactuando. Obvio, siempre. No, qué el lindo. cariño de la gente que cuando vamos a cualquier lado es enorme. Es enorme. Es muy lindo. Y- Claro, pasa que tienen una banda y el nombre es historia. Sí. O sea, son clásicos que nunca mueren. Obvio, Eso es obvio que sí. increíble. Es así, es Lo verdad. baila todo el mundo. Sí. Sí, se te pone la piel de gallina, ¿viste? Querés sacarle chispa a los calzaditos. Sí. Increíble, mira la cara que hace. Acá al lugar que vamos. Carlitos, ¿bailás? ¿Sos de bailar? ¿Cómo ¿Qué te has te sentado gusta? desde hoy ahí? ¿Qué hace? ¿Pero qué baila? ¿Cumbia, breakdance, tango? Todo. ¿Qué bailás? Cumbia. ¿Cuarteto? No. ¿No?
Mirá, Es lindo el cuarteto. Licenciatura en cumbia tiene. Ya estamos armando cosas muy lindas en Mar del Plata, donde la gente está pidiendo a la nueva luna el choque de cometa. Mirá. Ahí estamos. Y vamos, choque de cometa. Y ahí nos tiene que llevar, Pame, cuando esté en el teatro, nos tiene que llevar también. Obvio, sí, sí. Que quedó pendiente. Quedó pendiente, ya te comprometo. La temporada al aire, ¿viste? pasada. Como Sí, soy, obvio, así obvio. de malo soy. Tenemos que hacer un buen teatro, sí. Lo vamos a hablar con George, ahí vamos a armar algo lindo. ¿Pueden bloquear a ese Javier Domínguez que está en ¡Bloqueado! YouTube? ¿Puede DJ bloquear? Chicos, ¿y ustedes qué escuchan? ¿Qué les gusta? Yo no escucho, mirá, no escucho cumbia, pues es verdad, no escucho cumbia, canto, pero no escucho. Me gusta mucho la música de afuera, Aerosmith, Queen, Mirá. Creedence, todo eso, sí. Qué lindo. ¿Y vos, Javi? Yo bailo breakdance. No, ¿qué escuchás? yo Dije, hago- no, que bailás. Bueno, por eso la Pausa, escucho por y bailo favor. breakdance. La coreografía de Michael Jackson. Sí. Cada uno baila como quiere. Sobre todo se pone la ropa que usaba Michael Jackson La también. Vos ropa que bailá me como cuesta que entra quieras. un poco, entra como medio bacha. Sí. No, a mí me gusta, yo soy muy... Me gusta toda la música nuestra, todo lo que tiene guitarra. Amo lo que es el folclore, que con mi esposa hacemos folclore. La cumbia. Uy, amo el folclore, me Bueno, encanta. nosotros hacemos mucho repertorio Qué de folclore. lindo. La Nueva Luna, obviamente, es este estilo. Yo nací en este estilo con un grupo de 7 lunas, el creador de este estilo. Ahí se De ahí chavó, donde ¿viste? salimos con... Sí, Se Ahí se chavó. chavó. Estos fines de los 80, principios de 90. No sé cómo hice para estar en ese tiempo. Sí, no yo, sé cómo hizo. ¿Cómo llegué hasta ahí? ¿No era que tenía 28? No, pasa que es un déjà vu, me parece. Y bueno, así que amo este estilo. Pero bueno, a su vez, también toqué en Señor Tango Barracas, Waldo Cruz y Beite, con Fernando Soler, ¿no? Hice grabaciones con el Mono Burgos, arquero de River Plate, toqué con Daniel Agostini. Fui productor de Los Pibes Chorros. Bueno, mirá. muchas bandas. Y me fui a ver, por ejemplo, a Guns N' Roses, por ejemplo, que es mi banda. bueno, ¿no? viste que Es por mi ahí los que banda. cantan cumbia no escuchan cumbia. No, yo por eso, yo no escucho No, a mí me gusta todo. Yo no escucho cumbia. Me gusta ¿Y vos todo. escribís? Sí, sí, he escrito también y Javi me ha dado la oportunidad de poder grabar temas. Sí, escribe todos los mensajes todos los días. Me escribe mensajes. Le digo, Javi, ¿me prestás plata? Nada. Ahí No, bloqueado. Ahora, viste, con he escrito, inteligencia sí. artificial te escribe un tema. No, yo no Pero uso vos eso tenés para escribir. sentimiento. Obviamente, por y eso hoy sí. tenés que escribir, ahí aprovechar. Vos sabés que hay un tema que yo lo escribí en Corriente estando con otra banda, ¿no? Y menos mal que no lo grabé con esa banda y lo pude grabar con la Nueva Uy, Luna. qué bueno. Pero tengo temas escritos que me lo han... No voy a decir quién, pero bueno. Pero tenés Saludito que a esa persona que está registrarlo. mirando. Así que bueno, he escrito temas en ese CD que salió, pero bueno. No voy a hablar de esa persona, le Para mando un vos. saludo grande. ¿Cómo te quedó? Sí, para vos. De ¿Cómo te chicle, quedó eso? chicle Quiero mandar un Joe. saludo ahí a... Esas indirectas me muero, Quiero ¿viste? mandar Me un das saludo. miedo un poco. Quiero mandar un saludo a Néstor Pacheco, que bueno, es vendedor nuestro, trabaja en el equipo de la Nueva Luna, porque realmente En el sur. somos un equipo, ¿no? Bueno, está Paula, George, está Horacio, está Ariel. Ari, Néstor, mucha gente, AR Producciones, Ariel Roja Producciones. Somos un equipo de trabajo, no hay celos, no hay rivalidades, es un grupo que va para adelante. Y está Néstor Pacheco, que bueno, es un gran trabajador junto a la Nueva Luna, que está en Comodoro Rivadavia, en Esquel, está todo el sur, hasta los pingüinos le compran cosas a Néstor Pacheco, así que Néstor, el abrazo para vos y tu familia, amigo querido. Un beso para Néstor y bueno, nos vamos a cantar, ¿me van a cantar algo más o Bueno. no? Vamos a escuchar algo más. ¿Pista o porque- guitarra? No sé qué ¿Qué hay hacemos? ahí con la pista. ¿Me gusta está bueno. guitarra? ¿Te gusta? Con la pista. Con guitarra. Y Con después guitarra. viene el tiki tiki. El tiki tiki que es un ping pong de Sí, preguntas me y imaginé. respuestas, así modo cumbiero. Vamos con Si te vas, Javi, ¿puede ser? Dale. Algo así bien arriba. Ah, bien arriba. Arriba. Bueno. Claro. Estoy saliendo. No, Estoy saliendo. No, cantá lo que quieras, dale, sorpréndeme. ¡Palmas! El himno de la Nueva Luna. Lo quiero ver bailar a Chiche, ¿eh? Sí, que vaya. Vení, Chiche, vení. Acá, que se te vea, que se te vea. Carlito, vení. Qué lindo que te quedan los lentes, ¿eh? Hay mucho sol en el estudio. ¿Cómo dice? Sale a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad.
En ese momento se iluminó todo, la gente empezó a delirar. En lo que será, en lo que será. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Se lo sí, Jorge. Vamos a cantar. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará una vez más. Iluminará, iluminará, ay, iluminará la nueva. Iluminará. ¡Aplausos! ¡Uy, qué lindo! Iluminados acá en Mandale Cumbia, increíble. Ahora veo por qué se chicos. puso los anteojos, porque iluminará. Ay, claro, no, porque él se sale de la vaina, escucha Sí. esto y yo me lo imagino a Carlitos en, Hacele en ese, un hacele boliche. ese. No, sale con una de 24. Ajá. ¿24 qué? ¿Año? Aclaremos. Ah, sos más grande, vos tenés 32. No sé, Aclaremos. 32. él me dijo eso. No sé, 24. ¿Estamos hablando de 24 años? ¿24 o- qué? Me hizo pensar, vos me dijiste de 24. Seguimos. Mandale cumbia, vamos. Para Johnny ahí, con mucho cariño. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta que no encuentra salvación. Y como una vez quiero volar hacia otro sitio donde anidar de tu imagen que me ata, que no me deja marchar. Como una hojita seca que el viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que el viento va, busco otro amor sin descansar. Como una hojita seca que el viento va. Como una hojita seca que el viento va, así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que el viento va, busco otro amor sin descansar. Como una hojita seca que el viento va. Sabor. ¡Aplausos! Sabor, como una hojita seca. No, muy buen tema, qué temón, me encantó. Bueno, chicos, ¿cómo están para...? ¿Sigue? Folclore está haciendo. Uy, haceme un poquito de los manceros. Ay, Oh, ese. sí, amo los manceros. Lo que vos quieras, sorpréndeme. A ver. Oh, por favor. Te bailás todo acá. Vení a cantar, Charlie, dale. Dejá hacerte rogar. No me acuerdo. ¿Cómo era? Despierta ya. ¿Está muy alto? Es muy alto. Es muy alto. Canta muy alto los manceros para mí. Lo que vos quieras. Yo puedo hacer, por ejemplo, Otro si querés. Salmo para olvidar, puede ser. Uy, sí, me gusta. Uy, ¿qué tono acá? No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Ah, bueno, algo así. ¡Esa! ¡Vamos! Empecé cantando folclore, yo de chiquitito, pero cantaba Puerto Sánchez, te me acuerdo. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar. Bueno, algo así era. De chiquito cantaba folclore, así que bueno. Tengo raíces de chamarrita. ¡Ay, qué lindo! Oh, eso hacemos a veces en los shows también.
buena, me gusta. Mira lo que pone el otro. ¿Cómo era eso que podés meter preso a los que cantan? Qué malo que es. Y a los que tocan, En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujar la laguna, cantaban mis... ¿Cómo era? Aprendí en los quebrachales a echar la vida cantando y mis besos voy dejando como miel en los panales. Hasta ahí me acuerdo. Después, hasta ahí me acuerdo. Bueno, ya uy, Bueno, algo qué así. bien, un aplauso para Javi. Ese, Un aplauso. ese, ¿Cómo ese toca? Tinto, ¿ese tinto es tuyo? ¿El tinto que está ahí es tuyo? Ahora La- cambió la- el whisky por el tinto. ahora. La petaca, la petaca. Pasalo para acá. Cambió el whisky por el tinto, ¿verdad? Pasalo para acá. No sé, nos Como- prometió un champancito y... como guaraní. ¿Ustedes lo ven? Ah, ¿Qué pasó? Porque cuando lo fui a buscar, el encargado de acá, de servir, Ah, Bueno, ustedes no escuchan historia lo de que mi nos vida, me miente vine- acá, Carlitos. Mentiras. Era cuando historia me de mi vida. decías Que Ellos, yo era no solo sé, para ti. para el martes. es la historia de mi vida, me vivieron Ellos vienen mintiendo el toda la martes de vida. Toda la vida me mintieron. Mentías cuando me... Dijo Rafa. Claro, un poquito de todo. Che, ¿y el cuarteto les gusta? Bueno, yo soy cordobesa. Sos cordobesa. Mirá vos, bueno, ¿Se yo en un toca- tiempo, se toca el cuarteto? en un tiempo vendía show de cachumba. ¡Ay, Eh, cachumba! Así ¡Amo! que sí, bueno, obviamente nos gusta. Fui amigo, es decir, amigos momentáneos, no compartíamos lo cotidiano, pero sí de los shows, nos encontramos en el canal, compartíamos una parrilla, una comida con el Potro Rodrigo, un ser extraordinario, muy buena persona, un compañero, un amigo. Y realmente, sí, la música cordobesa tiene mucha vida. Hoy se modificó mucho del Cuarteto de Oro, bueno, obviamente, ¿no? De lo que fue el ¿Cuarteto de cuarteto. Oro? Sí, de esa época Claro. se modificó mucho. Hoy es más como un... ¿Cómo se puede decir? Que tiene muchos instrumentos, ¿no? Ah, pues sí. ¿Cómo se llama cuando tiene muchos instrumentos? No, se fue sumando, igual que en el folclore, viste que se fueron, el folclore de antes no es el Del mismo que el de ahora. clásico hubo mutaciones. Se fueron sí. sumando. Por ahí se hace más Sí, merengue sí. hoy, ¿no? Hoy es más merengue. Pero bueno, Claro, vamos lo que es el cuarteto tradicional de la Es muy Mona, lindo, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, la Mona tiene unos temazos Sí. A mí me gustaba mucho Rodrigo, sí. increíbles. Ah, sí. El más conocido. No, Rodrigo no. tenía muy lindos temas y Qué bueno. Fuego y Pasión el que me gustaba más a mí. Ay, hace un poquito, ¿eh? Un pedacito. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Pues no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Ahí Muy vamos, bueno. ahí vamos, ahí vamos. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos tramposa a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. ¡Uy, no! ¡Vamos, Córdoba! Un saludo a mi Córdoba querido, Altagracia, Jack. Sí, qué voz, podés cantar cualquier cosa. Obvio, sí, Ay, me cómo gusta. me gusta. Tango también me gusta. También tenés buena voz. ¿El qué? Opa. ¿Y vos Mirá. cómo tocás? ¿Qué es una propuesta?
Che, y Javi improvisa al toque, ¿viste Sí, cómo toca? bueno, eso es lo que tienen Toca los muy buenos bien. músicos. Sí, Javi, muy buen Hay equipo guitarrista. acá, che. Increíble. Estoy- Sí, pues. Finishing. Ya, soy guitarrista. Fatality. En la casa después. Soy No, guitarrista. no puedo hacer chistes. Mirá, soy guitarrista de una sola guitarra. La guitarra es como la mujer. Sí, Si no la exacto. toca, no suena. Sí, sí. Es Qué muy grande, buena. Ariel. Gracias, Ari. Mirá No, todos no. los mensajes que ¿Puedo tenemos. pasar el alias? Pasen el alias. ¿Puedo pasar el alias? Sí, pero primero el mío, Javier chicos. nos como hace 2 semanas. Primero paso el mío y después, bueno, pueden pasar. ¿Qué dice ahí? Claro. Esa. A ver los Saludos, muchachos. mensajitos. Sebastián Melgar, ahí está Seba, el segunda voz y Willow de la Nueva Luna. Ariel Casagrande iluminará. Bueno, yo tengo Willow propio, dijo Seba. Sí, sí, ahí estoy leyendo. ¿Cómo era eso que podéis meter presa a los que cantan? Ariel, ¿quién es? Ariel Casagrande es la pareja de George. Ah, Sí. Ariel Casagrande, Sí. sí, ahí va, ahí va. No mire así, Gaby, para que yo hable. Jaja. No, No me mires así, Gaby. Ya estoy preso yo, dice Javier Domínguez. esos acordes de Javi en la guitarra son geniales. Excelente, Bravo. Gaby. Muchas gracias, Ari. Gracias, gracias. Sí, sí, no, increíble todos los mensajitos que tenemos. Javi guitarrista es el alias. Ay, sí, seguía con el alia, ¿no? Como, Quedó re como manija decía con el Johnny, área. tapa la pantalla. Claro, ya le dijimos que toca bien y Tapaba la Javi, pantalla. ¿viste? Ya Le manda cumbia. Ahora falta que haga tango también. Tapa la pantalla. Bueno, hacemos un poquito de tango, que ya vienen las preguntas del tiki tiki. Pasa que yo ya no sé. ¿No qué- querés? ¿No Lo que querés pasa es que un no tenemos, tanguito? es decir, nosotros no Naranjo practicamos en otro flor me repertorio. gusta, ¿puede ser? Uy, Naranjo en flor. ¿qué? No me acuerdo la letra de ese. Uy, se va. Me acuerdo, por ejemplo, alguna de Cacho. De Cacho Castaña. ¿Cómo es el tango que cantamos? En ritmo de cumbia. Ah, espera, entonces ya venís en breve. Sí, que cante ella. Sí, Ah. ¿Que cante con arena puede ser? sí, dale, un pedacito que viene el tiki tiki, creado Para que lo por... empiezo yo y después- Empezar porque no me acuerdo bien. No, Ya ves, Creado. el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Genial, genialísimo, increíble. Muy Tiene bueno lindo canto, ¿no? canto, Y tiene sí. mucha apertura de. Sí, para vos gruesa de no es como voz. la mía, repito. Tiene garganta profunda. Bueno, bueno, ya empezamos. ¿Ves que ella es la que... Mi alia es... Bueno, no, te das cuenta, pero, ¿no? o sea, ¿Te das cuenta cómo es? O sea, defendeme vos. porque respira bien, o sea, es como que oxigena muy bien. y gesta bien. Sí. Sobre todo en verano. Se ríe, mi amiga. Se ríe. No, increíble, no te hace falta practicar nada vos. Nunca estudié música igual. ¿Nunca estudié canto, estudiaste? ¿no? No, mi papá era cantante, bajista. Falleció cuando yo tenía 6 meses. Y mi mamá profesora de piano. Así que, bueno, por ahí capaz que viene también. Claro, Roca, viene por saludos. ahí, ya es de familia, obvio. Entonces esta pregunta va a estar de más. Sí, mi hijo también Ensayo- vendía. Sí. No, que mi hijo también vendía hojotas. Pasá tu alias, por favor. Javi, Yo guitarrista. ya te he acomodado acá como si fuera el conductor del programa. No sé si te ONG. das cuenta. Sí, bueno, eso Javi, guitarrista está ONG. bueno porque quiere decir que te sentís cómodo, Sí, sí, sí. obvio.
Bueno, vamos a hacer algunas preguntas del Tiki Tiki que creó acá el productor nuestro. Ojo, Nuestro No, productor ¿qué no estrella hiciste? que se llama Ojo. Carlito. Charlie. Así que dice, ¿ensayo o escenario? Yo, escenario. ¿Y vos? Los dos. Los Le dos. gusta el doble. Doble. Todo o nada. Igualmente últimamente estoy muy vago, no estoy ensayando, pero no estamos ensayando, pero. Ah, ensayamos. ¿Pero qué te gusta Los más? dos. ¿Qué me gusta más? ¿Ensayo o escenario? Sí, escenario, sí. Escenario. Está muy igual, entonces. Así, ¿Ves? la energía de la gente te Obvio, da todo. sí. Todo el poder te lo da la gente. Siempre un show lo tomamos como un ensayo también. Claro. Sí, sí. Está bien. ¿Cumbia romántica o bien fiestera? Fiestera. Arriba, Epa. bien arriba. Romántica. Romántica. Sí, Sos sí, más me gusta. romántico. Sí, sí. ¿Mate o Fernet, chicos? ¿Mate o Fernet? Mate. Mate amargo. ¿En serio? Siempre, pero en el show. Estamos Mate hablando amargo. del show. No tomo alcohol. ¿No tomás alcohol? Ay, no, pero Bueno, por el pasado, ¿Vos? yo vino tinto con coca. esa. No, yo no tomo alcohol. Muy Y bien. asado, obviamente. Mate. El pasado. Y Asado. asado. Dios ahí, achura. Pase acá y hable. Porque Saludos Allá atrás- saludo a nuestro amigo, El chaqueño. al chaqueño que tuvimos, bueno, en varios lugares también, así que siempre, alguna vez compartimos algo y bueno. Lo así cruzamos que, ahí no, también. pero obviamente siempre el vino tinto. Ay, es un genio el chaqueño. La última vez lo cruzamos en el Cantando, ¿te acordás? Hoy jugo de naranja. Mañana, priteado. Hoy, papa Y aguante la frita, gaseosa papa tónica. frita, agua. Increíble. Bueno, ¿no tomás alcohol y a vos te gusta el vino con coca? Vino con vodka sería ya explosivo. Con coca, con coca. Ya es un Vino con coca. ácido sulfúrico ya. Sí, no, igual yo hoy O me sea- tengo que cuidar por cuestiones de salud y. Bueno, no, pero y- si no te cuidás, ¿qué tomás? y, mira, yo soy muy baratito, yo soy Michel Torino, etiqueta roja, bien baratito. Y No si me lo- venga, si lo no vas me a venga con coquear, Duke de San claro. Remín ni un. Nada, a mí dame. Olvídate. El Méndez, vino No, Méndez. un Y queda rutini, un rutini mínimo, Carlitos. un ¿qué dada y da? queda Mira, cagá después. Claro, después de la no, el tercera Dada- copa, cualquier rutini, cualquier cosa Cualquier rutini. sabe a Le rutini. viene bienini. Después de la tercera copa, no. Cualquiera sabe a rutini. Cualquier así que- rutini le queda bien después. Sí. Yo tengo un amigo que tiene que es de los, Vinos López, que él tiene la bodega acá muy cerca, y siempre me enviaba, ¿no? Ahora Y vamos. Después de la Para- primera botella ya no sentía para que el era amigo López. de López. López Fernández. Un par de cajas para acá. Pérez. Ah, caja encima. Cajas. Y sí, para quedar bien. O sea, no podés mandar menos. Ahora ¿Qué sabe es que no el toma. dueño de López? ¿Qué hace? Sí, él es Bueno, el un bueno. saludito. Está, Ay. Ya lo saludaba, ¿eh? Bueno, podemos promocionar acá en Mandale Cumbia en con mis dos épocas Reyes de que Extreme tomaba un Inc. poquito. Bueno, Así que te esperamos. Che, pasale después. Ya pasó. poquito después queda doblado. Va a decir, ya estás enfermo, no me Auspiciante chamullé. López. No, y lo probamos acá, claro. Sí, ya le- Tiro mi área. De López. Bienvenido, Bodegas López. Anotá los alias, por favor, ahí, poné los alias de todo y vamos todo. Ya está. Bodegas López. Increíble. Bueno, vamos a seguir con el tiki tiki. ¿Festival o boliche? Festival, siempre. Festival, qué lindo. Va, las dos cosas, pero más festival. ¿Qué festival inolvidable? ¿En cuál Bueno, la estuviste? fiesta del talar. La fiesta del talar en general Madariaga, que fue donde debuté, que te dije ante 150.000 personas. Ay, sí, sí. Ahí. Esa porque fue ¿Pero mi por debut, qué? obviamente. ¿Por qué? Por tu debut. Por mi debut y ¿Pero qué después- viviste así que Y la dijiste, magnitud. wow? No, la gente. No lo puedo La creer. gente, la energía de la gente, el aplauso, todo. Eso. Y había, Inolvidable. había 150.000 personas. Nosotros cuando tuvimos que entrar, había mínimo 3-4 kilómetros de No autos. podíamos entrar. ¡Wow! Eh, ¡Increíble! Para llegar teníamos que decir por dónde vamos. Vino una persona caminando que nos acompañaba, abriendo paso. Vino la seguridad, todo para abrirnos paso hasta que llegamos. Tardamos más desde esa entrada hasta el escenario Es verdad. que de Buenos Aires hasta el talar.
Mirá vos, Sí, sí, pero sí. muchísima convocatoria. Sí, Lleno mucho, estaba, mucho. Increíble, lleno. Y aparte nunca son- fui yo a esa Igual la fiesta. fiesta de Dome Folclore que estamos yendo, ¿no? Sí, sí, Son sí, sí, impresionantes, a donde vamos, la fiesta de Habanos, Cigarros y Habanos en Corrientes. En Corrientes, en Goya a la también. fiesta de... ¿cómo La es? Corvina Rubia, en Mar de Ajó. En todos lados, son La los fiesta de más la lindos. familia, todas son lindas. Pero bueno, eso es lo que yo más recuerdo, porque obviamente donde debuté, ahí. Claro, Pero sí, sí, increíble. Y para vos, que no fue tu debut, ¿esa es la misma inolvidable que tenés? ¿Cuál es la inolvidable tuya? La inolvidable... Mira, yo tengo una anécdota, que es eso bueno. inolvidable más que todo. Ok, contanos. Yo en un tiempo de mi vida, bueno, mi viejo se fue al cielo y yo dije, no voy a tocar más, lo cuelgo los botines en el 2001 y decía, esto es una anécdota que para mí es inolvidable. Y decía, no vuelvo más a la música, ya teniendo recorrido, conociendo a la Nueva Luna, habiendo sido músico de Víctor, de Siete Luna original y otros grandes artistas que no voy a mencionar, pero porque serían muchos. Digo, no voy a tocar más. Y yo en esa época, bueno, mi mamá estaba y me decía, tenés que volver. Le digo, no. Y un día le contesto, por contestar, volvería solamente a tocar si me llama Daniel Agostini, le digo, ¿viste? Porque el único que por ahí me gustaría volver a tocar, le digo, ¿viste? Es como que lo que me faltaría para volver, digo. Pero como no va a pasar, porque yo no tengo contacto, en ese momento me desvinculé de todo. Y no va que a la semana me llamo en el estudio de grabación para grabar para Daniel Agostini, y a partir de ahí se hizo un nexo. Y me dijo, Javi, quiero que venga a tocar conmigo. Y, bueno, Y ahí así. comenzaste Y ahí, nuevamente. ahí volví, ¿viste? Volviste. Saluda a Daniel Agostini, un gran profesional, Ay, un amigo. beso. Bueno, lo esperamos pronto a Daniel Agostini para que venga acá a Mándale Cumbia también. Es decir, la Queremos música es la tenerlo anécdota. también. Claro, obvio. Sería bueno, sí. Sí, sí, genial. Bueno, qué lindo. ¿Gira o estudio de grabación? Uy, los dos son buenos, pero gira porque podemos estar todos juntos y compartir con los chicos, ¿no? Gira. La gira. Aparte de la joda que debe haber en una gira. No, no, no. No, somos muy profesionales. No, no les creo. Bueno, pero puede ser joda sana. Lo que chicos. tiene la gira es eso que compartimos, que hacemos un asado, nos tiramos en una pileta, es decir, compartimos cosas muy bonitas, desnudo. son muy lindas. El estudio de grabación también tiene su magia, tiene sus cositas lindas. Saluda a Luis Perruzzi, que está ahí, también él sabe, bueno, tiene todo, pero la gira, bueno, todo es lindo. Sí. Yo soy indeciso, me gusta todo. A vos te gusta todo. A vos me gusta todo. Aparte de contar que en la Bueno, gira nos increíble. tiramos todos desnudos en la pileta. Javi, contá que en la pileta nos tiramos todos desnudos. Sí, Sí. sí, sí. Ay, son- sí. Sí. Y ¿Cómo después, hacen? y Porque se vino ven bromatología todo. y nos sacó a todos, dice, porque es Viene Mundo vinieron Marino, todo. Vino del zoológico, vinieron todos y Es más, ahí Y han hecho, Belén. pidieron documentos. todo. han hecho documentales, todo con nosotros. Vos sabrás, ¿no? Te contó un amigo. Ya Te contó un amigo. Escuchame, Carlitos. aparte han hecho documentales con nosotros. Porque venía National Geographic presenta Sí, sí. Ay, no. las ballenas en el agua. Sí, sí. Liberen a Willy. Y aparte, ¿Cómo le va? No, mirá cómo te- No, no. Liberen a Willy. No, no, yo me aparte, sumo a los aparte chistes de las giras ustedes. están buenas porque la gente te invita mucho a compartir lo que es sus casas, sus verdad, comidas. sí. Te preparan ellos el asado, te hacen las empanadas, todo, te brindan todo, así que es muy lindo. Sí, sí, sí. Realmente La es provincia algo- siempre es así. Saluda a Mendoza, bueno, a todos los lugares, Sí, el público del interior es maravilloso y esta era una de las próximas preguntas. ¿Público del interior o de Buenos Aires? Es Ya que lo si decimos que nos respondieron. gusta uno, No van a vamos ir a quedar más. mal con otro. Y, No, no van más a los shows ahora. no, bueno, pero sí, ambos. Amboé. ambos. Ahí va a decir, a mí me Impro- gusta. A ver que siempre van contra mí igual. Mensajito chicos, ¿qué prefieren? ¿Improvisar o tienen todo ya planeado? Acá hay una división, una uf. división. Y en los ensayos siempre se arma algo, pero después viene Javi y te desarma todo. Por ejemplo, estamos tocando en vivo y va a seguir un tema y él te dice, no, vamos a hacer este, y te empieza. Entonces nos desarma todo. Y te saca de contexto. Sí. ¿Y Sí. cómo se maneja? Bueno, más pero eso, hay porque equipo, hay yo me equipo. acomodo a los que ellos van a tocar, ¿no? Pero los músicos sí. Cualquier Están cosa que ellos mirándolo. toquen, vos tocas. ¡Epa! Claro, o sea, improvisás. Ya entramos en la joda, No, ya, no, ¿qué es esto? No, estoy hablando de la música. Ya nos descontrolamos, ya. Improvisás. Tráeme la Improvisás. meme, por favor. No me- Ay, no, vino un grupo la otra vez de Jujuy, Tunay, le mandamos un beso a los chicos y me hicieron
Me hicieron tocar la quena, era. Epa, la Sí. famosa tocar la quena. Tocamos la quena. Tocaste la quena. Pero no ¿Y me qué te salió. pareció la quena? Nunca la había tocado. ¿Era dulce? Nunca la No, había no, tocado. nunca había tocado la quena. Cortame. Cerrame mesa 8, por favor. Sí, posta. Igual no la supe tocar. Sí. Se notó que no sabía. No, no. palabras. Esto lo levantan mañana en todos los portales. ¿Esto como es, dijiste? No sabe ¿Esto tocar como la es? quena. No sabe tocar la quena. ¿Cómo- Mañana cómo- sale en cómo- todos lados. ¿Cómo dijiste? ¿El aire para afuera o para adentro? ¿Cómo dijiste? Para afuera es. ¿Vos cómo la tocás? Apa. No, porque viste que cada uno tiene su técnica, ¿o no? ¿Y usted ahí atrás cómo? ¿Sabés tocar la quena, Pau? Sí. ¿Tocás bien? ¿Sí? Te pregunta vos. Te mira. ¡Vamos a una pausa! ¡Volvemos! Y ya volvemos, un corte. No sé, que diga ella, que ella si capaz quisiera aparecer en cámara, que aparezca. Claro, capaz que él no sabe, porque hace 2 semanas. ¿La seguimos haciendo bien o qué? A ella la vamos a tener en un esto, programa de esto. porque Mujeres quiero y que moda. cante, quiero conocer todas las habilidades que tiene Paulita, así que Ah, vamos a saber un poquito más de ella, porque se nos fue volando el tiempo, Sí, chicos. ya. Es increíble. Yo les quiero hacer algunas preguntitas más y me quiero ir bailando, Dale. porque con el tiempo ya estamos un poco pasaditos. Yo voy a dejar la guitarra porque ¿Sí? parezco Horacio Guaraní. Va a bailar con Charlie, ¿no? Sí, vamos a bailar todos. Sobre todo por la barba. Dijo ¿Qué? Horacio. Sí. Escúchame, ¿qué prefieren? ¿Un show de día o de noche? ¿Y De por noche. qué? ¿Y por qué? Porque me gusta más el tema. Cambia la energía, ¿no? De noche. No sé si es el cambio de energía, no sé, pero me gusta más a la noche. Me parece que está respondiendo otra persona. Mirá, me puse No, nervioso, se perdón. Disculpe. Rompe, Pepe. Acaba de ponerse nervioso. Perdón. Acá el cantante de La Nueva Luna y acaba de... Encima Perdón, ese perdón, vaso que perdón. vale como $10.000. Puta. Qué pistola. Perdón. El vaso traído de la reina de Asturias. Total, ahí está la productora de atrás que paga. No pasa nada, vamos a seguir improvisando. Vos no toques, Pepe, porque te vas a golpear. ¿Viajar en ruta o en avión? ¿Qué es más divertido? En mucho tiempo para mí fue ruta, porque disfrutabas del paisaje, muchas cosas, ¿no? Es muy bonito. Y el avión también tiene su encanto, ¿no? Y sus miedos. Así que... las dos ¿Tienen cosas. miedo al avión? No, ¿Les da vértigo? No pasó que viajar con tormenta, en medio de los rayos, eso por ahí te da un poquito, no se vaya a cortar. Pero las dos cosas Con realmente. cuidado, no toques. Viajar en colectivo y en tren. Sí. Bueno, Tierra. está muy bien. Por Gustos, tierra. En el gustos son 60, gustos, chicos. ¿Con qué artista les gustaría tener una colaboración? A mí, yo siempre Sí. dije me hubiera gustado cantar de fuera de género, con Abel Pinto. Con Abel Pinto. Yo, Qué lindo. fuera qué de género. lindo. Y en cumbia, No puimporta con qué género sea. Ah, podés bueno, elegir. con ¿Y Abel con Pinto. cumbia con quién? con Abel. ¿También? Cumbia. En cumbia, y me gustaría con Uriel Lozano. A ver, ¿qué sería esa fusión de, No, de la así rompe. romántico Está con bueno. guitarra? Está bueno. ¿Y a vos, Javi? Y a mí me gustaría hacer una fusión con Johnny Domínguez, que el cante, que está ahí, que esté Bueno. cantando. Sí, eso me Pero lo gustaría. tenés cerca, mira qué bueno, Sí. Johnny. O sea, está al alcance de tu mano, Johnny. Sí. ¿Qué puede hacer con esa persona? ¿Qué hace Johnny? ¿Qué Ah, sabe toca la hacer? tumbadora. Tumbadora. Ah, bueno, bien. Aparte de molestar, tumbadora. ¿Por qué? ¿Molestan mucho? No molesta. No se puede hablar. Pobre, ese Clásico. hombre golpeado. Digo, Hombre gol. Hombre gol. timbales. Sí. Sí, Y el Chino chi- tocaba el teclado, timbal, bien. el bajo. Sí. Bueno, pasa que Chino era creador de toda la música. Después grababan los músicos, pero bueno, la idea general era del Chino, el productor general. Un clásico que nunca falla. Choque 2. Choque Choque 2, sí, Choque 2, el que hicimos recién con Javi, que es el himno de la Nueva Luna. Choque No 2. falla. Choque 2 no. Increíble. ¿Ese es el único que tienen? Y choque de cometas es uno y choque 2 es la segunda parte. Son casi parecidos, pero cambia la letra. Pero son los que abrieron
el camino de la Nueva Luna para todos lados, ¿no? Que abrieron tanto dentro de los estratos sociales como de las fronteras, ¿no? Así que sí, choque de cometas, choque 1 y choque 2. Mirá qué lindo. Bueno, escuchen, la última pregunta porque ya estamos bien con el tiempo, ¿no? Estamos pasaditos, pero bueno, esto es maravilloso. Así que, si pudieran volver a vivir un momento en la banda, ¿lo harían? ¿Y cuál sería? Cuando debuté. Y sí, me encantaría. Ah, y en Madariaga. Sí. Es un lugar al cual Sí, tenés sí, que visitar sí, porque es tu fue lugar, el primer lugar donde debuté con la banda y me gustaría, sí, obviamente. Ay, qué lindo. ¿Y a vos, Javi? Un momento con la banda, bueno, esos momentos cuando estábamos con el Chino en ensayo en casa y que compartíamos música, que compartíamos anécdotas, bueno, como dije hoy, ¿no? Que yo dije que tenía 2 camitas de una plaza separada y en el medio había un tocadisco. Y esos momentos de la música me gustaría volver a compartir, es decir, retomarlo, ¿no? Como por todo, no solamente por el Chino, sino por todo en general, la familia, los amigos de la época, son muchos recuerdos y todos muy sanos y, bueno, impresionantes. Qué lindo, son momentos para congelar, para recordar. Sí. Y bueno, este también es un momento para recordar. La pasamos súper lindo. ¿Cómo se sintieron? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Más o menos. Más o menos. ¿Ves que siempre van contra mío? No, yo la pasé muy bien, a pesar de que rompí el vaso, perdón. No pasa que nada. Ahí lo va a pagar Charlie. Te pusiste nervioso, se entiende. No, un placer enorme, la verdad. Y bueno, un saludo para Rama y para Chiche. Miren el programa que se perdieron. Mirá. El Rama tenía que estar acá, me falló el Rama. Bueno. Ramita, un genio, Chiche también. Un genio, bueno, un crack. No pudieron estar por circunstancias de la vida. Bueno, como ya expliqué, Chiche está con el tema del Mundial, que nos está informando todo el tiempo sobre qué es lo que está pasando. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Con todo las alegrías que nos está dando Argentina. Y bueno, Ramita está enfermo. Es un grande. Pero debe estar mirando el programa, así que. Seguramente que Saludos está mirando. Rama. Sí, obvio. Saludo Le mandamos Chiche. un beso a los dos. Los extraño mucho. ¿Y vos, Javi, cómo te sentiste? No, de 10, la verdad que sí. Siempre que venimos acá hay una energía que es muy positiva, muy bonita. Así que muy agradecido de estar acá por todo lo que representa el lugar, el programa y la gente que lo conduce en cada uno de los programas, porque siempre la esencia se nota que es el transmitir esto, ¿no? Explosión de diversión y buena onda, como todos lo dicen ahí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Ahora vamos a invitar a Paula. Sí, la vamos a invitar porque yo quería entrevistarla, pero no hicimos tiempo porque la verdad que la Nueva Luna se llevó todo. ¿Tenés la música de la familia Ingalls? Completo. ¿Tenés la música de la familia Ingalls? La música de la familia Ingalls, ¿qué más? Bienvenida, mi amor, una diosa increíble. Bueno, muchas gracias. Sí, sentate, podés sentarte en la piernita de tu novia, en la piernita donde vos quieras. El honor de representar este momento a mi querido George, a Jorge Gastón, en la parte de backstage, Escuchá. en la parte de atrás. Escuchá. La familia Ingalls, me muero. Ay, no. Un placer, no. Faltan los nenes. La familia. La nena con la nena. Mary Ingalls. ¿Qué programón? ¿Te gustó? Vamos. Con Charlie haciendo los coros, ¿no, Charlie, atrás? Sí, creando contenido. Allá sigue Qué bien la creando cortina. contenido. Emociona la cortina, me cortina. emociona la cortina, perdón. La cortina que Estoy pusieron prestando atención a la cortina. de la familia. Sí, podemos hacer la familia Ingalls de Increíble. cumbia. No, me muero. Carlitos, tenemos un momentito para hacerla cantar. Con Rosana un Arquette. poquito a Paulita, porque quiero escucharla. Un poquito, un pedacito, Paula, nos vas a cantar. Bueno, sí, Y en un próximo programa. De Pame, obviamente, sí. Sí, obvio, Charlie dice obvio. que sí. Y después nos vamos cantando y bailando con la Nueva Luna. El cierre, el cierre. Esto es un placer, un programón tuvimos hoy. Un saludo para Pame que no vino a conducir el programa hoy. Le robamos el micrófono. Increíble. Increíble. Bueno, mi amor, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Hay un micrófono? Sí, hacemos así. Que se siente un ratito. Ay, traete ese, mirá. Porque ante todo Traete soy el sillón. ¿Usted dice? ¿Te querés sentar ahí o acá? ¡Eh! Sentate, Gaby, Está el novio. Gaby, sí, sentate allá o vale. acá, donde vos quieras. Gaby.
Acomodá el micrófono como más te guste. Ay, acomodalo ahí. Bueno, Y bueno, si decime. el productor detrás de cámara está de acuerdo. A ver, a los tema chicos que del conocemos control. todas las chicas. ¿Tenemos algún temita? Perdonarte, que lo sabés también. Uy, sí. ¿Qué te parece? ¿Cantamos? Sí. Total, está el karaoke, lo sacamos Cantemos. al toque, ¿no? Cantemos, Ponemos sí, obvio. la versión, obviamente, oficial en karaoke. Y con esta bomba nos despedimos. Para mí, igual, mis amigos nos un ratito acá del programa. No importa, vos sos parte. Vos sos Bueno, parte de la gracias. vida de mi amigo Gracias, acá, un Gaby. honor. Así que ya Un está, placer. nada. Bueno, gracias, mi vida. Con meringas. Bueno, acá estamos. La familia. Incas. Muy bien. Esta es primicia, esto no estaba La pequeña pasando. casa de la pradera. estaba O pactado. estaba arreglado, Javi. Nosotros No, 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 improvisamos. ¿Estaba arreglado esto? No. Ah, Javi siempre No, está yo arreglado. entonces me pero- relajo, veía Charlie. ¿Está chequeado? ¿Está La, chequeado, chicos? la madrina. Me sale con un tema. No, increíble. La vi allá re diosa y dije, no, tenemos que pedir. Qué honor un estar acá, espacio por más. favor, con ¿Sabes lo vos y que con me los gustaría chicos? tener un fondo ahí de la ¿Qué vale? de la casita de la pradera? Qué malo, ¿qué? Ya te voy a encontrar Se algo. reúne la familia. Yo creo Con que la Javi y cara Gaby nos así. hacen los O coros. poneme el escudo de Toda la Morón. onda, Sí. sí, me encanta. El escudo de Morón poné de fondo. Bueno, a ver, los ¿Ya, chicos. ya está el tema? ¿Ya dicen que sí? Ya tenemos a ¿En los chicos del controles? control, Sí, tenemos- Charlie. Perdonarte, karaoke. Perdonarte. Así lo canto a dos voces acá con mi Perdonarte. amiga y los chicos los coros de Nueva Luna. Sí. Es The un montón, Little House chicos. in the Para mí es un Prairie. lujo. ¿Cómo te sentís? ¿Estás No, acá, mirá? estoy muy bien. Esto no Rodeada, estaba estás planeado, rodeada. ¿eh? No, La no Nueva estaba Luna, planeado, vos, yo pero acá. no te voy a dejar ir. Charlie me sin dice que me que cantes sí. un pedacito. Y dale con el pedacito. Dale con el pedacito. pedacito, Cuando diga, cuando si no, nos la bancamos a capela, Vamos. también, pero. Ah, bueno, a ver, volumen. Dale vida, dale vida. Esto es Mandale. Ahí arranca. Cumbia. No, estaba bien, estaba bien antes. Esto está pasando en vivo. Y porque estamos en vivo. Esto pasa. Pero es más divertido cuando es No, improvisado, me ¿no? les pasa? encanta, Pues la vida no es todo sí. tan armadito, ¿no? Como esto que está pasando acá. No, no. Eso, el volumen. Para mis amigos de la Nueva Luna. Y esta diosa, Pame, supérame, olvídame. Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames amigo. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Eso, tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír. Y ya la avión se te fue. Perdonarte, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Eso, tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír. Y ya la avión se te fue. Ay, se te fue, Charlie. Te quiero, amigo. Se te fue la Me avión, hicieron Charlie. cantar. La canción de la pradera otro día, Javi. The Little House de Bueno, Prairie. un ratito, no quiero robarle Aplausos. echarle Me faltó- tiempo a mis amigos acá. Me faltó el fondo Gracias, de mi amor. pantalla. ¿eh? ¡Qué voz! ¡Qué Me faltó- hermoso! no se puede Chicos, poner qué acá emoción, fondo. me hiciste Ay, cantar, qué lindo, gracias. gracias. No estaba, esto no estaba planeado, yo venía a acompañar a mis amigos, No, a mis una chicos. diosa. Que no, tampoco estaba planeado Ay, desde esta estado, perdonarte, ¿no? ¿para nada, qué? estaba, nada estaba planeado. Perdonarte para qué, ya sabes. Perdonarte para que. Saludos a Jorge Gastón y Ari que están viendo también el Saludos, programa. saludos Y para mi a abuelo todos. que se está recuperando, Ari. que se puso un marcapasos con 101 años, mi abuelito. Ahora en breve me vuelvo a la clínica, así que. A cuidarlo. 101 años. Sí. No, Sí, increíble. así que para mí es muy importante Así que estar con tenés él. para rato, ¿eh? Sí, con el marcapasos vive hasta los 120 ahora. Tenés abuelo Olvida- para rato, increíble. Así que bueno, dedicado a él este ratito, gracias de corazón. Bueno, gracias a vos. por este la momento. verdad que fue un placer Gracias. escucharte, Gracias. sinceramente. De corazón. ¿Viste? Valió la pena, Carlitos. Gracias por el espacio. Y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y Nos ahora qué vamos a hacemos, ir. Charlie y redondeo? Dice Charlie. Yo Nos me vamos a levanto para ir, que nos cierre la vamos Nueva a ir. Luna. Así Claro, filmo contenido atrás, ¿no? cantando con Filma algo de la Charlie. Nueva Luna. Filma Charlie. Y a ustedes del otro lado los espero el martes próximo de 16 a 18 con Mandale Cumbia. ¿Sí? Eso. Muchas gracias por todo. Saludos Hey. a Córdoba, saludos a mamá, saludos a Mora, saludos a mis Adiós. compañeros que hoy no están, saludos a todos. Ahora sí, Mandale Cumbia. Muchísimas gracias a todos. La Nueva Luna, @choque de cometas. Seguinos en Instagram. Saluditos.
Gracias por estar. Yo quise darte todo de mi vida. Para Michael Landa. Saqué de mis adentro lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. El jefe Gorgori. La Torres. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Para el gordo Tony. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. Mary. El llanto que refleja mi triste derrota. Vamos Y todo todos. para que sí. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Oh, ¿a quién le darás, chiche, todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Vamos con el himno de la nueva luna, nos vamos así de esta manera. ¡Oh! Para el Rama. Queremos ver a Chiche bailar. ¡Oh! ¡Mandale Vamos. cumbia! Vamos Argentina, vamos. Vamos. ¡Oh! Vamos a la selección, Dice.